Leyendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol no es violencia. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas. Siempre hay algo que contar. Esta tercera temporada en Leyendas, tiemblen porque volví. ¿Y qué pasa? Calladito, mucho burro también en el hacer. Con nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no te sonreís? Porque la perdí, ¿qué quiere que celebre? ¿Y cuál negrito de ton? Uno que ya camina así. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de compartir momentos especiales. Leyendas. Siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, continuará. Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas, siempre hay algo que contar. Leyendas de Barcelona, leyendas de Emelec, leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados. Y como siempre, en grata compañía de José Luis Perlaza. José, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Robert? Contento de un nuevo programa, llevarle incidencias a la gente, ¿no? Con dos nuevos personajes que lo estamos mal acostumbrando. Creo el público reclaman y reclaman más, pero acá tenemos dos personajes de nuestro fútbol, sobre todo. El otro día, saludando con el profe, que ya lo vamos a presentar, Juan Carlos León, me decía, él por un tema X no pudo ser parte de uno de los programas, y lo chistoso y anecdótico de ese día estaba Giovanni Salinas, que a decir de él habían sido compañeros. Y había una persona en la zona de parqueo muy parecida al profe León. Y Giovanni Salinas era, Pechón, oye, Pechón. Y ese señor ni siquiera miraba con su teléfono. Pechón, oye, ñaño, que no sé qué. No, señor, yo no soy Pechón. Lo confundió la mascarilla, recuerda. Sí, tú estabas, sí, ¿no? Si te fijaste. Y la más cordial bienvenida al profesor Juan Carlos León, bienvenido a Leyendas. Bueno, un saludo cordial a toda su audiencia, un saludo para ustedes. Le doy primero las disculpas del caso porque hace tiempo que tenía la invitación y no pude venir justamente ese día por temas de trabajo. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para poder dilucidar cualquier tema, cualquier situación que ustedes quieran. Y muy gustoso y sobre todo contento de estar aquí. Perfecto, y la más cordial bienvenido a Leyendas al profesor Luis Suárez. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperemos estar a la altura de este programa que lo he seguido, lo he mirado y ojalá que podamos aportar algo a este tema, ¿no? Y sí lo va a reconocer la gente, ¿no? Veníamos conversando con el profe que la gente ahora no lo reconoce tanto. ¿Por qué, profe? Bueno, tuve un episodio en 2018 en Manta donde me pusieron 3 stent. Es decir, del problema del corazón, ¿no? Pero liviano y he bajado 13 kilos, en la cual ahora no me reconocen. Que dice que la foto del pasaporte es diferente a la que me ven ahora. Pero bueno, nada. Aclararle que estoy bien y por suerte vamos ahí adelante, ¿no? Y antes de que vayas con el paso, José, la más sincera frase de respaldo. Hoy cumple un año, fuimos parte en plena pandemia del fallecimiento del señor padre Carlos Alberto Juárez. Estamos grabando 21 de octubre, el programa sale dentro de unos días. Pero pues por eso no está con nosotros hoy Carlos Alberto Juárez. Teníamos pactada ya la grabación y él me dijo que lógicamente situaciones que se respetan, pues no se sentía con la predisposición de hacer un programa porque está con el tema de conmemorar un poquito, recordar un poquito, no quiso salir de su casa, quiso estar allí, no va a hacer ninguna actividad. Él quería estar en Argentina por temas está cerrado todavía el aeropuerto, me decía, no pudo viajar, pero por eso no está con nosotros hoy Carlos Alberto Juárez y como siempre el respaldo para el compañero, para el amigo José Luis. Por supuesto, un momento, pasamos junto a él, un momento complicado en plena pandemia, a la cual
se enteró del fallecimiento de su señor padre. Hoy pasó un año ya desde aquel acontecimiento. Pasa el y tiempo, ¿no? Pasa muy rápido, Dios. Justo hablábamos de eso, ¿no? Eso es pasa en el fútbol, y ahí por allá replicaron, no, pasa en la vida, pero en el fútbol yo creo que más rápido. El fútbol es como que abre los ojos, los cierras, se te fue la etapa de futbolista. Y entrando a eso un poquito, ¿cómo fueron los inicios de profesor León en su natal Muisne, me parece, ¿no? Muisne. ¿Cómo fueron sus Exactamente. inicios, profesor? Bueno, en realidad mi infancia comienza en Quito, ¿no? Mi papá era policía, nos llevó a vivir a Quito. En esto se separó con mi mamá a los 10 años y mi mamá, como era oriunda de Muisne, mi mamá nos llevó a nosotros, a mis hermanos, a vivir a Muisne. Ahí se tuvo un poco más de libertad, se puede decir, para poder practicar un deporte, porque en la ciudad siempre es un poco más complejo, más difícil. Y sobre todo en esa época donde el fútbol no era atractivo para nadie, al contrario, en esa época te tildaban de que el que jugaba fútbol era un vago, era un tal, o sea, no era algo que representara algo. Entonces en Muisne comencé a jugar fútbol, comencé a dedicarme a entrenar con un profesor que me acuerdo tanto, Sebastián Robalino, que en paz descanse, y formé parte de un equipo que después jugó en segunda categoría en Esmeraldas, se llamaba Amistad. ¿Qué edad, profesor? A los 15 años. A los 15 años comencé ya a jugar en segunda categoría. Y luego viene la oportunidad que el profesor Edgar González, el popular Gato González, él me trae acá a Guayaquil. Él me trae acá a Guayaquil a probarme y me trajo a Valdés. Me acuerdo tanto que en ese tiempo Valdés había el rico y el pobre, si no se acuerdan, ¿no? El que estaba en Copa Libertadores, el del señor Berni. 91. Exacto, en esa época. Y estuvimos ahí y en esto me quedo en Barcelona, en los juveniles de Barcelona. Tuve un paso por Panamá, me quedé en los juveniles de Barcelona, me prestaron a Panamá, que era equipo de segunda, primera B, y de ahí seguimos nuestro recorrido hasta cuando ya en Barcelona tuvimos la oportunidad de quedar campeones. Nosotros fuimos el primer campeón nacional sub-18, en la primera vez que se jugó un torneo a nivel juvenil. ¿Con Soto? ¿Con Rémulo Sotomayor? No, con Juan Flavio Treviño? Perlaza. Ah, con el profe Flavio. Flavio Perlaza fue el primer torneo que me acuerdo que jugamos una final ida y vuelta entre Costa y Sierra, en ese tiempo que era Liga de Quito, quedó campeón de la zona de la Sierra y nosotros habíamos quedado campeones de la zona En esa de la sub-18 pasaron lindos años, ¿no? ¿A quién recuerda? ¿Quiénes llegaron a jugar en el fútbol profesional? Chuta, todos. El micrófono, por favor. Todos, Todos, en realidad. Fueron una camada de jugadores tremenda. Ahí estamos hablando de Nicolás Asensio, Agustín Delgado, Carlos Llanes, Juan Madruñero, José Carabalí, Oh, ya. Carlos Andreta, nuestro buen amigo Carlos Andreta. El hijo del gobernador en esa época, ¿no? Alan Guerrero, que ahora se dedica a otras cosas, es empresario. Y Agustín Rider Corozo también jugaba en ese. Carlos Grueso. Teníamos un equipo, se podría decir, de ensueños prácticamente. Nosotros quedamos campeones, se nos hizo difícil allá en Quito. En base pero... de selecciones juveniles todos ellos. Sí, exacto. Eran bases de selecciones juveniles y además de eso en ese tiempo Barcelona compró toda esa camada de jugadores en base a buscar un proyecto. Me acuerdo tanto que era Alfonso Romero el que estaba en las divisiones formativas de Barcelona. Él era el presidente de las divisiones formativas y él apuntaba a que esos jugadores lleguen a primera categoría, sino que ya sabemos que en Barcelona todos no iban a llegar. Entonces llegaron algunos, otros fuimos prestados y tuvimos ahí un paso y al quedar campeones nacionales, ahí nos dieron la oportunidad de poder entrenar en el equipo de primera. Hubieron algunos que nos quedamos y otros que hubieron que tener prestados para otros clubes. En la misma semblanza, profe, sus inicios, el barrio, el campito, como le dicen ustedes. El Capito, sí, el inicio en realidad, mi etapa empezó como basquetbolista, porque mi papá era basquetbolista en una familia donde eran 8 hermanos varones y una mujer y 6 eran basquetbolistas, en la cual, bueno, empecé el inicio desde los 8 hasta los 12 en básquet. Desde los 12 a los 14 empecé en fútbol y tuve la oportunidad de hacer una prueba en Estudiantes de La Plata, porque yo soy nacido en Santiago del Estero, que queda al norte de la Argentina. Y a través del Tato Medina, un exfutbolista de la época de Bilardo, de Verón, de Malverná, que ellos también me tomaron la prueba y quedé en Estudiantes a los 15 años. Y bueno, ya desde los 15 años que vivo en la ciudad de La Plata y jugué en Estudiantes, jugué en la primera, tuve la oportunidad
de estar en el equipo profesional, de jugar algunos partidos y después fue todo por Bolivia, ¿no? Yo jugué mucho tiempo San José de Oruro, Bolívar, Stronger, Independiente de Sucre, hice un paso por un año en Melgar de Arequipa y terminé en Sucre jugando y a los 31 o 32 años dejé el fútbol. Pero difiere mucho eso, nosotros mucho hablamos acá del hecho de los inicios del deportista, el barrio, la calle, ¿aplicaba lo mismo para usted? Sí, pasé en la época, bueno, yo tengo 52 ahora, ¿no? En la época de ser chico, nosotros teníamos muchos campos, es decir, a dónde ir a jugar, y yo después de mucho tiempo, porque después del 93 que falleció mi viejo, dejé de ir a Santiago del Estero, a donde yo nací. Tengo mis hermanos, y hace poco fui, 2015, y bueno, ahora tenemos en el campo que estaba primero una iglesia, en el otro campo tenemos una plaza y no están más los campitos. Entonces se va perdiendo todo eso y los clubes no respaldan tantos, al menos para donde estoy hablando de Santiago del Estero, ¿no? Porque yo veo que en Estudiantes, en Gimnasia, que son los más cercanos que vivo ahora, los van trayendo, los van entrenando, pero ahí es como que se está perdiendo todo eso y nadie va a buscarlo, los chicos, así que se está perdiendo mucho el campito porque tampoco no hay lugar, ¿no? En Muisne, profe, cambió mucho el tema de la ciudad como tal, porque vemos, por ejemplo, en Esmeraldas, capital, no ha cambiado mucho, y habiendo tanto talento, jugadores incluso por generación espontánea. ¿En Muisne es diferente o la problemática es similar a toda la provincia? Es lo mismo, la problemática es similar. En Muisne lo que prácticamente yo aproveché fue el espacio de que mi padre no le gustaba que entrenara, porque yo tuve talento, yo me di cuenta que tenía talento cuando una vez fui a entrenar, por cosas de la vida me encontré con un grupo que estaba entrenando ahí un sábado y me dieron la oportunidad de jugar. Entonces me dijeron que viniera para que fuera parte del equipo, pero mi papá no me dejaba ir a entrenar. Entonces yo tuve la oportunidad cuando se separó mi papá con mi mamá de poder entrenar. Entonces ahí fui un poco puliendo en cierta forma los dones que a uno Dios le da para poder jugar al fútbol, ¿no? Pero la problemática es igual, lastimosamente hoy en día es más compleja todavía la situación. Hoy en día hay que rogarles prácticamente a los chicos que vayan a la cancha, que vayan a hacer un poco de ejercicio, porque ahora todo es tecnología, ¿no? En ese tiempo, gracias a Dios, en cambio era lo contrario. Ahí tus papás te tenían que ir a ver de la cancha, uno jugaba indoor, me acuerdo tanto que además de entrenar en el fútbol, uno jugaba indoor, uno se iba después del almuerzo y ya regresaba a 10 de la noche. O tus papás te estaban esperando ahí en una esquina, tu abuela te estaba esperando para llevarte a carrera a la casa. Entonces han cambiado mucho los tiempos en ese sentido, ahora es muy difícil, lastimosamente es la evolución la que se va dando así, pero ya no se encuentra el barrio, la cancha de tierrita. Tú ves ahora una cancha de tierra está abandonada. Si las de césped sintético las ves sin nadie a veces. Es poca gente la que en realidad hace por ejercicio físico, ¿no? Pero lo que es el talento, antes había mucho más talento, lo que pasa es que no había muchas más oportunidades. Ahora hay más oportunidades y hay mucho menos talento. Y en el fútbol en general es conocido como el pechón. ¿Por qué el pechón? Bueno, Tuvo la vista cuando nos sacamos la foto. Bueno, en el tiempo ya de juventud, ¿no? Había un amigo que mucho mayor, ¿no? Tenía unos 15 años, él ya unos 25 años. Y él siempre andaba con el pecho erguido. Sin camisa, andaba así. Entonces yo lo estaba remedando a él. Y no faltó otro amigo que me vio y me dice, pechón. Entonces yo como, pechón, y ya te vas a quedar con pechón. Y me quedé con pechón desde ese momento, por estarlo remedando a otro amigo que jugábamos fútbol, que entrenábamos, ¿no? Que jugábamos en el mismo club. Entonces yo lo estaba remedando a él, porque él sí en realidad estaba con el pecho herido así, ¿sabes? Entonces yo lo estaba remedando a él, y cuando mi amigo, pechón, y de ahí me quedé con pechón. Sí, pero me siento muy cómodo. Pero muy le quedó cómodo. bien la remedada, ¿no? En las fotos sale. Profe,
proseguir con la semblanza del profesor León, que sabemos es un gran formador, hoy ya está dando ese paso de calidad que hablábamos, ¿no? Hoy está un gran equipo, pero todo eso viene desde abajo, ¿no? ¿Cómo empezó la carrera primero de futbolista? ¿Cuál fue el equipo en el que más disfrutó, los compañeros con los que más disfrutó en esa semblanza, que fueron muchísimos? Sí, yo creo que yo comencé al revés, porque creo que tenía que haber comenzado en un equipo de menos jerarquía, en un equipo que sea de bajo perfil. Y a uno en esa época lo que más le ilusionaba era jugar en Barcelona. Yo creo que tenía que haber hecho era las formativas, obviamente, en Barcelona e irme a otro club. Yo fui uno de los tomados en cuenta para quedarme. Entonces, en ese sentido, creo que perdí yo, porque en Barcelona sabemos cómo es un equipo muy mediático, donde los resultados tienen que ser sí o sí, y muy pocas oportunidades hay para los jóvenes, ¿no? Entonces, tuve 2 años, 3 años casi en Barcelona, donde tuve la oportunidad de jugar, habrá sido en un año unos 4 o 5 partidos, no había muchas oportunidades, también en ese tiempo eran... Siempre como un contención, ¿no? Siempre un 5... No, era más lateral derecho, volante por fuera, gracias a Dios era polifuncional en ese sentido, la única que no jugué fue de central porque no me daba el biotipo, pero de ahí era muy polifuncional. Y de ahí ya cuando salí de Barcelona, me fui a jugar a Audaz Octubrino. En Audaz Octubrino fue que nos conocimos. Estaba comenzando con los inicios, José Luis me acuerdo tanto. Y en Audaz Octubrino, ese equipo lo subimos de segunda categoría, primera vez. Super Audaz. El Flaco, Smith, Pacho, toda esa gente. En ese tiempo. Usted es jovencito, pues, allí. No, a ver, menor que ellos sí. En comparación a ellos, claro, menor que ellos estaban ya de vuelta. Estamos hablando de 25 años en ese tiempo de tenía. 25 años más o menos. Ellos, claro, ellos ya estaban 35, 36. Ya estaban ya en la última etapa de su carrera más. Pero ellos llegaron a primera categoría. Nosotros estábamos desde segunda. Nosotros llegamos segunda, primera B y ahí lo que fue ya primera A, que tuvimos ese proceso con Audaz Octubrino. ¿Cómo se vivió eso cuando ustedes vieron a jugadores que venían ya con una carrera importante y ustedes que venían remándola de atrás para llegar a donde están? Y vinieron un grupo que seguramente quedaron tapados algunos de los que habían hecho ese esfuerzo. Por supuesto. Primeramente jerarquizaron al equipo, ¿no? Porque no hacía mucho habían quedado campeones nacionales, ¿no? En el sentido de Máximo Tenorio, Alex Ceballos, el Flaco, Verduga, Eduardo Smith, que llegaron a potenciar prácticamente el equipo. Le dieron jerarquía, obviamente que eran tratados diferentes, porque nosotros en ese tiempo nos tenían en un hotel de, ¿qué será?, 2 estrellas, ellos lo tenían en uno de 6. Sí cambiaba la cosa totalmente, pero ellos en realidad tenían mucha empatía con nosotros, porque inclusive ellos comían en el mismo hotel, en cambio nosotros comíamos en un comedor, ¿te acuerdas? Sí. Que comíamos en un comedor que de acá del hotel tenías que estar viendo, mandábamos a uno que vaya, y si ese entraba y no salía, ya íbamos el resto. Si veían que salía, esperábamos nomás acá. Ojo, perdón que le interrumpa. Pero hablando de los que estaban en primera, ¿no? Claro, estábamos chiquitos, tenemos que esperar que salgan ellos para nosotros tener la oportunidad de comer. Exacto, a ese nivel se vivían las situaciones. Y ellos eran muy empáticos en realidad. Veían que nosotros no comíamos, a veces nos llevaban a comer con ellos, a veces de su dinero porque ganaban mucho más. Inclusive ellos les pagaban diferente porque ellos les pagaban empresarios de allá de Machala, les pagaban unos 2 o 3 empresarios, entonces ellos estaban más al día que nosotros. Nosotros cobrábamos, creo que estábamos hasta en la nómina del municipio, creo, del agua potable, algo así. Por el doctor Minuche. Entonces, claro, el doctor Mario Minuche. Entonces, ¿el alcalde era? El alcalde. ¿Hermano del alcalde? No, era el alcalde. Era el alcalde. Mario Minuche era el alcalde. Estoy confundido con Ñuco. Ah, sí, claro. Ñuco Minuche. Ñuco Minuche era de las inferiores. Pero, sí. Claro, él en cambio era de acá, de primera. Y chuta, era complejo, era difícil, momentos complicados, pero a la vez lindo, ¿no? Porque son esas experiencias que te van dando que después cuando ya pasas a la carrera ya del otro lado de entrenador, todas esas vivencias son las que te hacen, hay veces, soportar muchas cosas y sobre todo el darte cuenta que esta profesión es de mucho sacrificio. A veces piensan los jugadores o los entrenadores que se están preparando para esto, que en realidad no tienen a veces la experiencia o la vivencia, piensan que esto nomás es de coger y verse en la televisión. Es muy complejo, es muy difícil cuando uno ha pasado por varias circunstancias. Profe, pasaron de aquello, 99 fue, ¿verdad?
21 años y no ha cambiado mucho el tema, ¿no? Sí, sigue todo igual. Me parece que hay que rever todo, mirar para atrás y ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal a esta altura, ¿no? Y yo creo que se le podría dar mucho más importancia al fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque tienen un biotipo, el futbolista ecuatoriano, que hay pocos que tienen. Nosotros siempre los extranjeros tratamos de buscar para nuestro equipo, ¿no? Un central o un 5, pero los extremos tienen que ser ecuatorianos porque sabemos la velocidad y la fuerza que tienen, o los delanteros, ¿no? Nosotros tratamos de fijarnos nada más que en eso para traer gente extranjera, pero después lo que hay acá en Ecuador, pero el mismo jugador se tiene que dar cuenta, porque nosotros, los técnicos, ya me pongo del lado del ecuatoriano también, le hacemos ver las cosas, pero ellos como que no lo entienden y no son el 100% profesional que uno necesita, ¿no? Pero me refiero a que no ha cambiado mucho el hecho lo decía un poco satirizando el profe León, en 2 estrellas a unos y a otros en 5 estrellas, y pasó mucho tiempo y se sigue tratando o maltratando al jugador de fútbol también. Sí, bueno, eso sigue por eso también, porque el jugador nos está haciendo respetar en este sentido, ¿no? Porque si el jugador se es 100% profesional, puede exigirle al club, al presidente, a quien esté en el momento, de que lo traten como tal. Entonces, cuando vos no sos profesional y exigís, no te van a respetar. Entonces, yo creo que a partir de lo que ya tuvieron la vivencia y lo que van pasando, te tenés que hacer el 100% profesional y a partir de ahí se puede exigir, ¿no? Pero se termina incluso hasta prostituyendo, José, porque imagínate, chicos que por jugar, por tener su experiencia en primera división, usted le debe constar, profe, van a equipos, aunque, como dices tú, salen en el rol de pago del agua potable de una empresa X o ponen unos números que no son los que realmente cobran. Sí, definitivamente se han escuchado muchas cosas, ¿no? Pero y para eso tenemos a un gran formador, porque la verdad hizo una carrera importantísima en lo que hoy es Independiente del Valle. Hablábamos en interiores cosas que quizás lo pueda decir, quizás no, pero ¿cómo fue el camino ahora ya como entrenador, el profesor León? ¿Cómo hizo esas bases para llegar hasta donde está ahora? Bueno, primeramente yo ahí le doy muchas gracias siempre a 2 personas, ¿no? Una al profesor Flavio Perlaza, que me dio la oportunidad en ese tiempo de ir a hacer mis primeros pininos, se puede decir, en Barcelona. Y el otro, Marco Zambrano, que me dio la oportunidad de estar con él hasta los momentos cuando ya me tocó ir Independiente, ¿no? Yo primero comencé en Barcelona como asistente técnico primeramente del profesor Granda, el profesor Granda en la sub-20. Luego pasé con el profesor Johnny Perlaza a la sub-17, me acuerdo tanto. De ahí ya me sacaron de Barcelona, me acuerdo tanto que nos sacaron porque vino otra dirigencia cuando el tiempo de Benito Floro, me acuerdo tanto que llegó Benito Floro y supuestamente dijeron que Benito Floro había hecho un análisis, recién llegaba, había hecho un análisis y que habían tomado la decisión de sacar a muchos profesores, ¿no? Me tocó salir a mí, de ahí me fui a Norteamérica con Marco Zambrano. Tiempos complicados, tiempos difíciles, que vuelvo a repetir, esos son los que a uno hoy por hoy le dan esa valentía para poder seguir adelante y sobre todo esas experiencias son las que te fortifican totalmente, ¿no? Luego llega, me acuerdo tanto, esta sí es una anécdota para bien, ¿no? Me acuerdo que nosotros jugamos en el campo de Hanna, en la cancha de Hanna, jugamos un partido Norteamérica-Emelec, me acuerdo tanto. Y nosotros teníamos un buen equipo, muy buen equipo. Nosotros habíamos quedado campeones en el torneo que organizaba River Plate. No me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, un torneo donde jugaba Dani Cabezas, que lo tengo ahora, él jugaba de River, me acuerdo tanto. Entonces llega Michel Deller, yo no lo conocía a Michel Deller. Llega Michel Deller y se para ahí al lado de un árbol. Me acuerdo tanto que la cancha estaba ahí, se para al lado de un árbol. Y yo estaba dando mi charla. En ese día le ganamos 4-1 a Emelec. Yo estaba dando mi charla, la di mi charla. Y después de eso me fui a mi casa, el otro día entrenamiento normal. Y me acuerdo tanto de que Eduardo Medina, Chocolate, sí lo conocemos. Chocolate. Él ya se retiró justamente en esos tiempos, ya se estaba retirando porque llegó a ser mi alumno. Fue la última temporada que jugó ahí en Norteamérica en segunda categoría conmigo. Y después pasó a ser mi asistente.
Entonces me dice, ay, Pichón, me dice, ¿sí te dijo Marco? Le digo, ¿qué? Me dice, no, es que ese señor Deller te quiere llevar a Quito. Me digo, ¿quién es él? Me dice, no, es que estaba ahí, un flaco que estaba ahí parado. Porque siempre Michel Deller se manejó con perfil bajo, muy bajo. Por poquito lo sacaba de ahí para que no Claro, escuchara lo pero no sabía quién era en realidad. Entonces, de ahí comienza en realidad la historia, porque yo le dije, chuta, será. Me dice, bueno. Después a los 2 meses, me dice Marco que me querían allá en Quito. Cogí la Sub-16 de Independiente del Valle. Me acuerdo tanto que en ese tiempo ellos estaban participando en el torneo nacional y ya se habían jugado 2 fechas. Y las 2 primeras fechas las habían perdido. Y de acá, de Norteamérica, llevamos 6 jugadores, me acuerdo tanto. Era Junior Sornosa, Fernando León, Arboleda, Freddy Araujo, Leonel Ramírez, y había otro, Asprilla, que estuvo jugando con usted, profe, creo, Gustavo Asprilla. Ellos lo llevamos, y más los que teníamos allá. A mí me dan el equipo un día jueves aquí en Guayaquil, me lo dan, porque jugaban justamente con Barcelona. Y me lo dan aquí en Guayaquil y me dicen, acá vienen 14 jugadores, más los 6 que tienen acá, completas 20. Ahí mira en estos 2 días qué puedes hacer para jugar contra Barcelona. Si perdíamos contra Barcelona ya estábamos eliminados del torneo nomás. Chuta, yo tenía la base de acá, y yo a los que conocía, me empapé un poco del tema de los chicos de allá. Y terminamos ganando a Barcelona aquí 4-1, porque yo sí conocía la Sub-16 de Barcelona porque había estado ahí. Entonces le ganamos 4-1 y para no alargarles el cuento quedamos campeones nacionales ese año. Quedamos campeones, fue la primera vez que quedó campeón Independiente a nivel nacional, y el Independiente estando en la Serie B, ¿no? Independiente estaba en la Serie B en ese tiempo, ahí fue que ascendió a la Serie A. Y ahí comienza el recorrido. Estuve alrededor de unos 4 años en la Sub-16. Luego en Sub-18 tuve alrededor de 4 años, 5 años más, entre reserva y Sub-18, porque en Independiente llegamos a dirigir reserva y Sub-18 al mismo tiempo 2 años. 2 veces y quedamos campeones. Siempre, gracias a Dios, quedamos campeones en todas las categorías. Y después ya cuando hicieron la filial, llamada Independiente Junior, al principio se llamaba Alianza Cotopaxi. Se llamaba Alianza Cotopaxi, quedamos campeones de segunda categoría, ascendimos. Luego ya le cambiaron a Independiente Junior ya en el ascenso, y bueno, ya después ocurrió lo que ocurrió. Lastimosamente no pudimos ascender, y ahí ya se me terminó el ciclo, lo que fue en Independiente, ¿no? Se terminó porque habíamos quemado todas las etapas, ya solamente quedaba dirigir el equipo de primera. Y el equipo de primera está vedado, yo creo, para un entrenador ecuatoriano. Entonces en ese sentido tuvimos que buscar otros aires, y gracias a Dios nos abrieron las puertas con las mismas convicciones y los mismos proyectos que teníamos, y sobre todo el dolor que teníamos nosotros como cuerpo técnico, y hablo en primera persona, de no haber podido ascender, porque había quedado campeones en todas las categorías, menos en la B. Entonces con este proyecto que los dirigentes me invitaron acá el 9 de octubre, pude lograrlo el año anterior. Era una espinita que teníamos ahí de poder concretar, y ese paso de calidad que tanto hablaban nuestros dirigentes en Independiente lo pudimos dar acá el 9 de octubre. Y hoy por hoy estamos en primera categoría haciendo nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos, y tratando de aportar al fútbol ecuatoriano lo que más se puede. Y siendo un representante, ¿no? Los que llevamos, José lo sabe, muchos años en el fútbol formativo, y lo he conversado con muchos profes, incluso a un par de nombres que dio el profe León. Lo ven usted como el representante de ellos, porque lo que dice usted no es solamente estar en la televisión y ya. Gente que se curte en el sol todos los días. Usted sabe cómo es el trabajo formativo, de estar en las calles. Alguien me decía eso. Hablábamos el otro día, nosotros que pasamos los fines de semana en las canchas, y me decían, no, lo ve el profe de 9 de octubre, cómo está. Ese es el fiel reflejo del trabajo de base, que muchos no lo conocen, o que muchos creen que es tan sencillo. Entonces, muchos de esos muchachos que invierten en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y que no todos tienen la posibilidad de llegar pues a primera división, o por lo menos a formativas de un equipo profesional, ven en personas como él como que no es tan complicado, no es inalcanzable, más bien, que en algún momento con sacrificio, con trabajo se puede llegar, mi estimado profe. Un poquito acotando lo que tú dices, yo estuve 11 años exactamente en Independiente, y llegaba un momento determinado, todos los chicos que tuvimos la suerte de poner un granito de arena ahí, porque
la realidad es que pasan por distintos profesores para llegar a alcanzar y llegar a primera categoría. En ese camino, uno ve cómo es la formación y ahí es donde viene lo injusto del fútbol. Digo lo injusto porque todo el mundo lo ve cuando ya está en primera categoría, pero no sabe lo que el chico pasó de los 12 años. Y uno al verlo crecer, ahí en Independiente llegó un momento en que en la noche era triste llegar al complejo porque no había luz en los parqueaderos y tú veías la tristeza que se sentía ahí. Después de la merienda lo que era dormir, el frío y todo lo que hacen. Los chicos sufren, es dejar la familia, dejar sus amigos, dejar todo un entorno por buscar un sueño y a veces no lo terminan logrando porque los chicos, hay unos que tienen la suerte de llegar a la primera categoría, hay otros que de repente no llegan a la primera categoría Independiente pero llegan a primera categoría en otros clubes, pero hay otros que lastimosamente llegan a los 17, 18 años y ahí ya se los comienza a descalificar, ahí ya se los comienza a decir que ya no están para el proyecto, que ya no sirven para esto y tienen que buscar otros equipos y hay veces tú te das cuenta que has perdido toda tu adolescencia, donde gracias a Dios en Independiente sí les dan el estudio, pero hay otros que ni estudian siquiera. Entonces has perdido toda una vida prácticamente. Eso es lo que no se da cuenta y a veces somos injustos. Todos los viajes que se hacen, recorren en bus a nivel nacional. Yo me acuerdo tanto que Sornosa y jugábamos en Loja, y de Loja me decía, profe, deme permiso, me voy a Puerto Viejo. Yo decía, ¿a dónde vas? Me decía, a Puerto Viejo. Pero profe, yo estoy el lunes ahí. Y llegaba el lunes, entonces yo le puse a Trotamundo, porque de todos los lados donde íbamos a jugar, él cogía y se iba a Puerto Viejo, se iba a Puerto Viejo. Pero siempre fue un muchacho muy disciplinado y siempre me llegaba lunes 8:30. Entonces es el recorrido que hacen los entrenadores y uno al ver, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de poder pasar por todas las categorías y uno ve todo lo que hay que pasar, todo lo que hay que sufrir y de repente no siendo valorados, que eso es lo que más duele a nuestros colegas ecuatorianos, a nosotros que nos tocó en su momento, el no ser valorados, porque cuando llegan a primera categoría los chicos lo que dicen es, no, es que le dio la oportunidad tal y él es el que lo ha descubierto, cuando hay detrás de ese chico hay una formación que ha habido. Pocos son los que se acuerdan de... Hay pocos en realidad, hay pocos, pero sobre todo lo que más a mí me molesta es de parte del periodismo, decir, no, es que le dio la oportunidad tal y antes de quién estuvo en realidad. Y esos no son ni nombrados, son los actores principales y son invisibles en este proceso. Tendríamos que dar un poco más de valor. Y más de no ser valorados, son los más injustamente pagados, que ni les pagan a veces hacen un trabajo ad honorem. Y eso es lo que molesta, que no le den la oportunidad a esa gente que se prepara para esto. Ojalá que nuestros directivos, por eso es que nosotros estamos luchando tanto con piden créditos educativos al Estado, a la banca privada para estudiar esa cuestión en algo que en realidad no saben si les va a generar el recurso a posteriori, a futuro, profe. Pero el llamado es a nuestros directivos, por amor de Dios. El llamado es a nuestros directivos. Acá, nuestros directivos quieren quedar campeones para llegar a Copa Libertadores o quedar campeones nacionales, cuando no se dan cuenta que abajo no tienen nada. Cuando no se dan cuenta que abajo tienen a sus parientes dirigiendo una sub-12 y no contratan un profesional ecuatoriano, un profesional graduado en el instituto o un profesional que les vaya enseñando a esos chicos, porque ¿cuál es el éxito de un club? Que los chicos que vengan de las divisiones formativas lleguen al plantel de primera, que el plantel de primera solamente el técnico tenga que dedicarse solamente a lo estratégico nomás. Me decía el otro día el profesor de una escuela, y lo voy a relacionar con lo que conversábamos con el profe Suárez, me decía, me pagaron $115 mi primera quincena, y de ahí me descontaron el uniforme, que eran como $72. A usted le propusieron algo por un asistente técnico, profe, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros estábamos, en el caso mío, en Estudiantes de La Plata, en la cual yo no hubiese salido, ¿no? En su momento que viene para acá, para Emelec, porque uno estando en las divisiones, como decía el profe, de hacer desde abajo todo y ver la formación de cada chico y que tengas la oportunidad vos de hacerlo debutar también, eso está bueno. Pero, como dice él, no ven lo de abajo, siempre ven quién lo hizo debutar, si vino de afuera, si vino de adentro, si es de acá, pero todo lo que se hace desde abajo, porque yo tuve la oportunidad como él de 12 años trabajar en un club como Estudiantes que me dio la posibilidad de jugar al fútbol, de ser profesional en el fútbol y también de la parte de inferiores, ¿no? A mí me tocó desde juvenil, de infantiles sería, hasta llegar a un internato de primera en Estudiantes. Y llegar acá como ayudante de campo, en aquella época de Emelec,
A mí me gustaba porque vengo de inferiores de ir a mirar, incluso ahora también sí me gusta ir a mirar a los chicos, cómo los van formando, cómo están, si están para primera, no están para primera, pero como dice el profe, siempre se lleva el galardón el que los hizo debutar. Me pasó ahora en Puerto Viejo, yo hice jugar 4 chicos, pero no porque yo los preparé, sino los prepararon antes y tienen las condiciones y estaban para ponerlos. Pero bueno, en todos lados está pasando lo mismo, no tan solo acá en Ecuador, en la Argentina pasa lo mismo. Ya les digo, 12 años trabajando en Estudiantes y he visto pasar muchos jugadores que han debutado en primera, pero bueno, se va así. Claro que sí, claro, me saca la finta el profe, me saca la finta. Y decía el profe que estaba un poco delgado desde cuando llegó al país por el problema cardíaco, que luego nos va a explicar un poquito, ¿no? Pero no tiene siempre... que ver nada con... No tiene nada que ver. La gente lo identifica mucho por... Tampoco para tanto. Tengo buena cintura. Antes jugaba de extremo, después me hicieron engancho, por eso. Sí, no, el profe ya me saca 2, me va sacando. Profe, a los hinchas de Emelec que quieren saber de usted, ¿cómo fue su llegada al país? ¿Cómo se concretó su estadía acá en el Ecuador y cómo le ha ido hasta ahora? Bueno, yo a través de Gustavo Quintero llegué. A Gustavo lo conocí en Bolivia, él jugando para Stronger y yo para Bolívar. Y nos hicimos amigos por ser argentinos nada más, porque no lo conocía anteriormente. Okay. No tenía una relación. Y siempre nos hemos enfrentado, es decir, éramos rivales, no éramos compañeros de equipo. Fue pasando el tiempo, nos hicimos muy amigos, en familia, y él vino a jugar a San Lorenzo, termina siendo coordinador en Argentino Junior y yo trabajando en Estudiantes, en las inferiores, nos hemos cruzado muchas veces, pero nunca hemos hablado de que vos vas a ser el técnico, yo voy a hacer esto, nada. Siempre yo tenía un grupo que era Leo Ramos, un jugador, un uruguayo, y después un compadre que falleció, que era el ruso Prátola. Íbamos a ser los 3 el equipo de trabajo, en la cual, bueno, quedamos 2 y Leo se fue por otro lado y yo me quedé en Estudiantes. Y pasó que Gustavo se ve que al conocerlo, ser primo del Chavo de Sábato, le preguntó cómo era, cómo trabajaba o algo, y él de Sábato me recomendó por ser primo y llegué acá a Emelec, ¿no? Así que de esa manera seguimos la amistad con Gustavo. Su estadía en Emelec, ¿cómo fue todo? Llegó, se encontró con Emelec. ¿Qué encontró? Muy bueno. No, algo que dio su fruto, ¿no? Porque ellos ya hacían un año anterior que ya estaban y hubo un roce entre el ayudante de campo, creo que era Solís, Marcelo Solís, se fue y bueno, llegué yo y llegó un entrenador de arquero y la verdad que un club bárbaro en la cual nos encontramos con un presidente como sigue siendo Nasib, que te respalda porque sabía o sé que no hubo un momento bueno con el que estaba Gustavo y estuvo a punto de irse y lo respaldó y llegó lo que llegó, ¿no? El bicampeonato, una tercera etapa donde habíamos empezado nosotros con la pretemporada en Buenos Aires, 4 o 5 partidos y llegó de Felipe y lo terminó sacando 3 veces campeón, pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar así a la selección, ¿no? Y a una final, pues, ¿no? La final del siglo que fue parte de usted, profe. Sí, fue algo único y bueno, pasó hace poco con lo que fue River y Boca también, ¿no? Es algo similar porque son los clubes de mayor convocatoria, de tener la gente encima, de ser el de Guayaquil y por la rivalidad que hay, ¿no? Y estar en la cancha y ver lo que pasó es algo increíble, ¿no? Profe, estuvo en el programa pasado un técnico y un asistente técnico. ¿Trabaja más el asistente técnico que el técnico? El técnico pasado me saltó de una y eso es mentira, eso no es así. ¿Usted qué dice, profe? No es decir, yo estoy de este lado de Gustavo, que era asistente. Gustavo ya tenía su manera de trabajar, uno le iba tratando de aportar, le iba proponiendo cosas a lo que veía por cada partido, a lo que veíamos qué es lo que íbamos a enfrentar, qué trabajo se le podía hacer para vulnerar una defensa o cómo contrarrestar un ataque, y se le proponía el trabajo. Pero hay veces que te decía que sí, hay veces que te decía que no, porque él ya tenía una manera, un modelo de trabajo, y obviamente que bueno, todos le tenemos que aportar, y lo que él termine, en este caso estoy hablando de Gustavo, que fui el asistente de él nada más, se plasmaba en lo que él más quería, pero que sí se le propone para que él tenga herramientas
de lo que va a enfrentar como para que nosotros podamos trabajar, pero la Pero la verdad idea tiene que ser parecida, ¿no? Para no trastocarse, porque de repente el uno ve el fútbol de una forma y el otro de otra manera. No, es decir, en este caso sí vemos algo parecido. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol. De hecho, yo empecé como futbolista, como volante por afuera y me vieron que no tenía retorno para defender y me empezaron a poner de enganche y que juegue suelto de mitad de cancha para adelante. Y eso es lo que me gusta y siempre me gusta tener un enganche en el equipo. Entonces la propuesta que siempre fue es de tener, en ese caso teníamos a Mena y a Miller, nosotros que estaban en su mejor momento, entonces había que aprovecharlo. Buscar trabajos para ellos de mitad de cancha, poder solucionar los problemas que por ahí teníamos atrás, porque atrás no hemos tenido una buena base hasta que vino, creo, Jorge Guagua y Gabriel Achelier, así que ahí se hizo más sólida la defensa. Pero sí, de nuestra parte, de ayudante, porque éramos dos con Emanuel, proponerle qué es lo que veíamos, de lo que pasó y de lo que venía, y decidía él, ¿no? Y en ese tema, profe, su asistente, ¿trabajan de la mano? Dice, porque es el corrillo, ¿no? El corrillo de la gente. El asistente trabaja mucho más a veces. El técnico le delega y el técnico simplemente se pone el smoking y va y dirige. Bueno, Yo sé que en su caso no, pero pasa, ¿no? No, es que, a ver, la palabra dice asistentes. Claro. Asisten. Es que no solamente es el asistente técnico, el preparador físico, que es algo fundamental hoy en día en cualquier equipo del mundo. Es alguien que de repente el preparador físico hasta hace más que el asistente técnico mismo, por todo el trabajo que tiene que hacer. Y hay veces el preparador físico gana menos que el asistente técnico. Y ahí vienen hasta hacerlos en un momento determinado. Pero por orden jerárquicos termina siendo así, y debe ser así. En nuestro caso, con nuestro cuerpo técnico, a ver, yo tengo con mi preparador físico trabajando ya 7 años. ¿Cómo se llama? Andrés Onofa. Con mi asistente técnico, Galo Rodríguez, con él tengo trabajando 4 años, porque él recién vino, él era entrenador de la Sub-16 y yo tenía el equipo filial de Independiente. Entonces, en principio, en segunda categoría solamente estábamos los dos con el profe Andrés Onofa. O sea, solamente tenía un preparador físico, que a la vez la hacía de asistente. Entonces ya cuando pasamos a primera B, cuando descendimos a primera B, ahí nos pusieron a Galo Rodríguez como asistente técnico, pero lo puso el club. O sea, el club lo puso como asistente técnico. De ahí, obviamente teníamos una amistad porque habíamos ido juntos también a algunas Copa Libertadores Sub-20. Entonces, la forma de trabajar ahí en cambio es muy de acuerdo porque ahí era todo alineado, en Independiente es todo alineado. En Independiente todo tiene que ser, o sea, ahí te ponen unas tareas, allá trabajas en parte de formación. Allá el resultado es lo de menos más que la formación. Allá el producto terminado de la mejor manera es lo principal más que el mismo resultado, obviamente con la excepción de primera. Entonces, en ese caso, nosotros estamos muy alineados, tenemos la misma visión de juego porque fuimos formados ahí mismo. Entonces, no tenemos ningún inconveniente, al contrario, como dice el profe, él en cosas puntuales, porque uno lo que está dirigiendo, uno hay cosas que no ve, porque uno tiene que ver todo. En cambio, los asistentes que uno tiene ven cosas puntuales. Héctor está con ustedes en 9, ¿verdad? Héctor está con nosotros, nos ayuda mucho en lo que es la vivencia, la experiencia que él tiene y se está llenando de conocimientos en lo que está con ya segundo año con nosotros, ¿no? Mejor dicho, él ya estaba, nosotros fue que llegamos. Entonces, en ese sentido, le hemos dicho que se prepare porque él tiene buena visión de juego y está aprendiendo bastante. A ver, cuando tú tienes un recorrido de camerino, como tiene él, que tiene un recorrido de camerino bastante amplio y extenso, y qué camerinos, la preparación, si se prepara bien, va a tener muchas mayores oportunidades. Porque el camerino, como sabemos todos, en primera categoría sobre todo, es complicado, es difícil. Y si tú ya tienes esa experiencia, tienes una ventaja sobre los que, ni por más que lo estudies, yo hasta la vez no he visto que en cualquier instituto te dan una materia que diga manejo de camerino. Es bien difícil, eso no te lo dan. Te dan todo lo otro. Cómo diseñar una sesión de trabajo, una sesión de entrenamiento, cómo te dan todo. Pero lo que es manejo de camerino, eso ya es tuyo. Entonces son cosas que ya las tiene un poco adelantado. El que ha tenido una trayectoria en el fútbol y sobre todo como la de Héctor, tiene bastante avanzado. Ahora lo que tiene que hacer es prepararse para poder dar ese paso. A pesar que no creo que está muy interesado en dar ese paso. Tú decías, José, ¿no? Que no estabas muy de acuerdo en el hecho de personas que no hayan jugado
tomen el silbato, la gorrita y empiecen a dirigir. Sí, sobre todo en la formación, que son chicos de 10, 12 años. Tampoco estoy de acuerdo que alguien se quite los zapatos de fútbol, se terminó el fútbol y se tire a enseñar a un chico. O sea, ambas cosas tiene que ser equiparado. El haber sido futbolista con la preparación académica, me parece. Porque se nota en muchas escuelas de fútbol que un tipo que le dio la gana, se le ocurrió ir a un instituto, está bien, se gradúa, está bien, pero ¿cómo haces para tener la vivencia, la calle, la chispa que tiene el futbolista natural? ¿Cómo pegarle un balón? Exacto, ¿cómo le enseñas a un chico? En la pizarra te van a decir, sí, pon el borde interno, pero si nunca sentiste un balón, ¿cómo le dices a ese chico, oye, ¿sabes qué? No pongas pon la punta para arriba, pegale con Lo el borde sintieron, interno? pero de forma amateur, no de forma profesional, porque generalmente el que llega a dirigir formativas tiene algo, ha jugado algo. No siempre, yo conozco a alguien que no, le dio las ganas, escuchó que estaban dictando un curso en la federación y No se inscribió puede ser. y lo pasó. No, pero sí es leer libros, Son los que más académicos. saben, ¿no? Sí, en la teoría. En la teoría. Y yo pienso que mucha de esa gente, hay muchísima gente que se la pasa así. Solo porque escuchó que al profesor León le va bien el fútbol, a mí también me va a ir bien, voy a irme a inscribir al instituto. Y no es así, no creo que sea tan fácil como ellos lo piensan. Y adicional a eso, como dice, el manejo de camerinos y el jugador de fútbol, yo siempre lo digo, el jugador de fútbol puede ser hasta iletrado en muchos casos, pero inteligente como él no hay. La inteligencia que tiene el jugador de fútbol es una inteligencia superior en muchos casos a la hora de tomar decisiones y demás. Sí, yo creo que ahí hablando de que uno se puede colgar el silbato y dirigir no es tan fácil, ¿no? Porque hay que pasar por el vestuario como jugador, creo, aunque sea, porque te va dando la pauta cómo piensa el resto, cómo piensa el jugador y cómo piensa el técnico que te tocó de turno. Y cuando vos estás del otro lado, sabes cómo está pensando el jugador que queda afuera cuando da la lista. Yo por eso siempre, cuando llego en estos casos de 2 clubes que llegué, me gusta dar la lista adelante de los jugadores y vos vas viendo a las caras cómo reaccionan. Entonces, cuando están, sonríe, pero cuando no están, se ponen cara mala. Y es a donde tenés que hacer el doble del esfuerzo para seguir siempre con la sonrisa y colaborar con el resto. Entonces, el futbolista y que después estudió tiene un poco de ventaja contra el que estudió nada más, o contra el futbolista que agarró de un día para otro, como dicen. Tenés que tener un tacto con el jugador para saber cómo reacciona cuando está afuera, cómo reacciona cuando está adentro, si es positivo para el grupo, si es negativo para el grupo. Entonces eso lo sabe aquel que estuvo de este lado y el que está de este lado. Pero bueno, como decían ahí, en la formativa algunos le tienen que enseñar al chico cómo parar la pelota, que es fundamental, y rescato una frase de Gorosito, creo que fue, que dijo, ¿cómo salieron? Todos preguntan cómo salieron en fútbol infantil, en fútbol juvenil, cuando en realidad tendrías que preguntar si jugó bien, jugó mal. Y bueno, de hecho yo tengo un chico de 17 años que lo voy a ver, pero me pongo muy lejos del resto de los padres porque son todos técnicos y lo perjudican al hijo y a los nuestros, porque mi hijo, por ejemplo, ya no quiere ir a jugar porque se siente presionado por los otros padres que le dicen tenés que hacer gol, vos tenés que jugar acá, y no es así. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. Y ese mensaje que viene de la cancha, el entrenador que pasó por los libros y solo prioriza el resultado, se lo traslada a los padres. Pasa. Eso está claro. Él que quiere poner en Facebook más tarde que ganó un partido, que para que vea un dirigente, para que vea... Sí, pero no te preocupaste de que ese chico... ¿Sabes qué dicen? Que no, perdón, que ese chico no te cubrió una línea, no te preocupaste de que los 2 laterales se fueron, ¿por qué no le enseñas esas cositas a los chicos y no priorices el resultado? A esa edad no creo que sea necesario. ¿Sabes qué dicen? Lo gané todo. Yo he escuchado en esas categorías que dicen, yo en esto lo he ganado todo. Sí, pero también son perjudicial los padres que están afuera, ¿no? Porque el mensaje que recibe el chico son de 2 personas, del padre y del técnico, y son diferentes. Y cuando termina el chico saliendo porque no le respondió al técnico, el padre se ofende. Entonces, a mí, yo lo veo ahora, bueno, porque no estoy, pero lo vi durante 1 año y medio, 2, que lo llevé a mi hijo, y yo, si juega bien, juega mal, cuando llega a casa te felicito, bien, tendrías que haber hecho tal o tal cosa, nada más. Pero adentro del partido, el técnico, tenés que escuchar al técnico, y los chicos se perjudican, y el mío está enojado porque dice que siempre lo presionan, que tenés que hacer gol, vos sos el delantero, qué sé yo. Pero yo al estar acá no puedo meterme, pero bueno,
tienen doble mensaje y en la cual ellos tienen que respetar, para mi forma de ver, al técnico, porque el padre no va a estar nunca del otro lado. Entonces esas partes lo he vivido ahora, porque yo fui a ver muchos contra Manta, contra Delfín, contra Emelec y cómo son los padres, y cuando le expliqué todo esto a los padres de Puerto Viejo se sorprendieron porque no lo escuchan al técnico, escuchan a los padres para quedar bien con los padres. No por quedar en... Por cuidar el trabajo también en algunos casos. Bueno, también en ese caso también cuidan Pero- mucho el trabajo, porque no todos son Independiente del Valle, ¿no? Que hacen una escuela. Acá pasa porque los dirigentes también priorizan el resultado. No todos son Independiente del Valle. O sea, buscan que su equipo quede campeón. Si soy el directivo de la formativa, mi categoría quedó campeón. Pero no te das cuenta con qué vacíos van creciendo esos Claro, chicos. los chicos. O sea, exactamente es así. Y muchos vacíos. Te contaba el otro día el hecho de algo que ocurrió en la cancha. Estaba Hermen Benítez y estaba Carlos Alberto Juárez, un chico de las escuelas de Melec. Se le acerca y le dice, señor, yo a usted lo veo en YouTube. Lo veo en YouTube. No lo conoce como goleador histórico del club. Yo lo veo en YouTube. ¿Me puede regalar una foto? Sí, le dice, ¿cómo no? Estaba Hermen al lado. Amigo, tómele una foto. Yo le digo, oiga, ¿usted sabe a quién le está pidiendo que yo se la tomo sin ningún problema? Pero ¿usted sabe quién es él? O sea, se está preparando para ser jugador de fútbol, este niño. Proceso formativo. Y que no conozca al goleador máximo del fútbol ecuatoriano. O sea, por Dios. Yo te cuento otra. El año pasado y hasta este año, Marlon, nuestro buen amigo Marlon Ayoví, a veces iba a la cancha a vernos. Y Marlon pasaba y repasaba y pasaba por ahí y mis jugadores ni lo saludaban. Hasta que tuve que decirles, uno que otro, no le dije a todos. De primera. De primera, tuve que decirlo. Ustedes sí saben qué pasó al lado tuyo. Él es mundialista. Él es mundialista. Él es un jugador que en la selección del Ecuador jugó mucho tiempo. Y ustedes aquí, hay algunos que ni han llegado a la selección todavía. Y a ver si llega. Y ustedes se dan el lujo de no saludar. Dice, no, pero es que no lo conocía. La verdad es que no lo reconocía. ¿No? O sea, a ese punto llegamos. No solamente eso. A ver, en Independiente, mientras el tiempo que yo estuve ahí, a mí me molesta mucho, de hecho, la persona que no saluda. A mí me molesta. En general. Sí, en general. Pero cuando terminábamos el entrenamiento, yo los veía, los chicos que pasaban, y había chicos que a veces uno no son de otra categoría y no los reconoce bien. Y hay chicos que pasan, pero que pasan mirándote y como que están esperando que tú los saludes. Oye, mijito, ven acá, ven acá. ¿Sí? Ven acá. ¿De qué categoría tú eres? De tal categoría. Mijito, ya va a hablar con tu profesor porque tú no sabes saludar. Y lo peor es que no lo reconocen a uno. Yo estaba en Junior, ni siquiera el nivel jerárquico lo reconocían ellos. Entonces ahí viene la formación de la que hablamos, la formación integral que tienen que tener estos chicos. Ojo, que tenían el colegio, ¿no? Pero es que yo veía que llegaba alguien al complejo y ellos sentían que ellos no tenían la obligación de saludarlo, ni siquiera tomarlos en cuenta, como ensimismados en ellos mismos ahí. Y pasa mucho eso. Si ahí pasaba, que tenían una educación. Imagínate en un equipo que sea un poco más folclórico, se puede decir, que no sea tan radical como es. No te saludan, no te toman en cuenta, y son valores que a la final del día, en el campo de juego, terminan ayudándote. En la vida misma, profe. En la vida misma. En la vida misma. Y Rodrigo Aguirre lo dijo en su momento cuando irrespetaban tanto, y yo insisto, y a veces puedo trillar en aquello, cuando irrespetaron a Antonio Valencia. Dijo Rodrigo Aguirre, en cualquier parte del mundo los ídolos se respetan. Y es como debe ser. Pues yo no me imagino a Messi o a cualquier referente de antaño del fútbol Bueno, argentino. pero pasó en Argentina con Batistuta, ¿eh? Entró al vestuario y creo que dos o tres sí, lo saludaron. claro, Sí, claro. pasó. Sí, Batistuta. Hace poco. No, claro. Un año atrás o dos. En eliminatoria pasó. No sé si fue 2019 Sí, o ahora. en pero eliminatoria. pasó. ¿Cómo fue? Llegó y... Nadie Entró lo al reconoció. vestuario y No lo reconocía. saludaron dos o tres y el resto quedó Sí. mirando como diciendo quién entró. Como que pasó y
Saludó a puntuales y después como que empezaron a preguntar quién es el que entró. Y era Batistuta. Increíble, ¿no? Pero bueno, Decadencia de sociedad en general. Sí, sí, sí. No, en general yo creo que desde el club habría que empezar a mostrarle fotos y saber quién es, ¿no? Cada uno. Decir, bueno, estos son los ídolos que han salido o que han pasado por acá, por este club y han dejado cosas como para que mañana vos lo tenés que cruzar y lo conocés, ¿no? Porque de ahí tiene que empezar todo. En ese paso por Emelec, etapa en la selección, ¿cómo fue ese cambio, profe, el profesor Quintero? Y fue drástico en el sentido que, como les decía anteriormente, nosotros iniciamos esa tercera etapa de la pretemporada con Emelec y de repente van a la selección. Nosotros nos hicimos cargo el 15 de diciembre del 2015 y ya teníamos ahí el 20 y pico, teníamos partidos con México y Argentina en Estados Unidos. Así que era buscar, armar quiénes estaban bien, quiénes venían jugando, quiénes estaban lesionados, porque si bien se rumoreaba, pero nunca teníamos un 100% de que sí, tal fecha nos vamos. Y de hecho, bueno, como te dije, iniciamos todo el campeonato, creo que habíamos jugado 4 partidos del campeonato y uno de Copa, algo por el estilo. Y empezar a buscar los jugadores que se necesitaba. De hecho, fueron muchas críticas porque fueron muchos de Emelec, pero fueron los que estábamos conociendo. Y siempre le decía a Gustavo que trate de hacer un poquito de oído sordo porque lo ha hecho Bilardo, le decía yo, porque yo lo viví estando en Estudiantes, lo ha hecho Sabela, de que llevan jugadores del club donde salen para enseñarles al resto cómo es el movimiento que vos querés. Entonces, Bilardo salió campeón y Sabela llegó a una final del mundo. Entonces le digo, empezá ahí, después que se lo gane es otra cosa. Si tienen que ir todos los de Emelec, van todos los de Emelec, pero vamos a empezar con esta formación para que los que lleguen aprendan el movimiento que vos querés, que cada uno le explique. Así que bueno, se llevó 2 por línea y llegar a Estados Unidos, perdimos con México y con Argentina. Pero a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo más integral en la cual se les fue avisando cómo se va a trabajar, fue un buen contacto, ¿no? De hecho, tuvimos una muy linda y buena empezar de lo que fue el 2015, ¿no? De 4 partidos, 4 ganados, ¿no? Y es lo que la gente no entiende, no es que la selección juega como Emelec, sino que juega como el entrenador le gusta que juegue. Pues, ¿no? O sea, Y así tiene que ser. Es la lógica, ¿no? El entrenador puede dirigir Emelec, la selección o cualquier otro equipo internacional y va a querer que juegue de esa manera. Sí, el profe dio un ejemplo clarísimo, ¿no? Y ahora el profe León que está dirigiendo al Super 9, hoy lo tenemos peleando cosas... Candidato a técnico nacional del año, el profe León. Sin duda, sin duda. Sí, sin ¿no? duda. No hay, Porque no hay más, dice José Luis. no, no es Más que la no hay más, gente. no hay más que tenga el éxito que está teniendo. Yo también te quiero, ¿no? No hay más que esté teniendo el suceso que está teniendo el profesor León. Un poquito acotar a lo que decía el profe, de lo que se reciben muchas críticas en realidad cuando tú lo que necesitas es acortar los tiempos de trabajo con gente que ya ha trabajado contigo. Porque ellos los van a ayudar al que no ha trabajado contigo a entender más rápido eso. Yo lo hice con 9 de octubre el año anterior. Yo me traje 5 jugadores de Independiente Junior que habían estado conmigo el año 2019. Me traje 5 jugadores. Y fueron jugadores puntuales donde yo veía que ellos me iban a ayudar a que los otros chicos entendieran más rápido lo que querían. Fueron 5 nomás. En este caso, si hubiese podido traer más, traía más, no podía. Pero eso te acelera el entendimiento de los otros cómo tienen que hacer. Porque hay cosas puntuales donde tú como entrenador les dices y hay otras cosas que el jugador se queda como que no tiene la confianza para decirte, profe, ¿qué tengo que hacer esto más? ¿No? En cambio con el compañero sí tiene. O sea, oye, tal, por ejemplo, en el caso de Jaramillo, que yo lo traje, llegaba Cabeza o llegaba Dani Luna y decía, oye, ¿y este para acá? Sí, mira, para acá. Al profe le gusta que vaya así, al profe le gusta entrenar así. Entonces te ayuda mucho en el trabajo el que lleves un grupo que ya haya trabajado contigo. Acelera mucho más y no vas a tener que pasarte a veces 6 meses, 1 año tratando de que te capten lo que tú quieres.
En eso lo entiendo mucho y en selección es mucho peor todavía. Y a veces que hay grupos pues, o subgrupos también en selección, José Luis, tú que has estado, Sí, sí. te va a ayudar el hecho de que esta gente va a meter por mí, pues porque vienen trabajando conmigo, vienen saliendo campeones. No, pero también tiene la otra de que eso en los clubes podés rescatarlo, no digo en un mes, en 2 meses, pero en la selección es difícil porque uno viene con un esquema de 4-3-3, el otro viene de Europa con un esquema tal, vos estás con un esquema, el que querés meter vos. Y se hace mucho más difícil, ¿por qué? Porque vos lo tenés, en la selección lo tenés 10 días. Y le tenés que tratar de inculcar en esos 10 días para jugar 2 partidos, que antes eran 2, ahora son 3. Y volvés a estar 4 o 3 meses con tu equipo habitual y estás jugando a otro sistema. Volvés y te olvidaste el sistema que tenías y volver otra vez. Pero bueno, dentro de todo nosotros habíamos tenido un buen comienzo y después tuvimos una mala suerte, ¿no? No, lo mismo sobre el actual 9 de octubre. ¿Cómo ve su equipo? ¿Hasta dónde puede llegar su equipo, profesor? Bueno, primeramente contento con el accionar de los chicos y sobre todas las cosas hay una cosa que lo hablaba antes el profe y es el que no quedarnos con el fondo, sino con la forma. Y es el que los chicos que contratamos este año buscando un modelo de juego, gracias a Dios estuvieron bien escogidos y sobre todas las cosas se ha potenciado. Eso es lo más importante, porque nosotros como entrenadores, además de conseguir un resultado, que en primera categoría ya es el resultado, que hablábamos antes de la formación. En la formación, en cambio, es el que el chico aprende, que el chico vaya creciendo, ver cada fin de semana que va cogiendo y va haciendo cosas diferentes y que lo que se le está enseñando lo está aplicando. En cambio, en primera categoría ya es el resultado 100%. Y hay veces en esa vorágine de buscar resultados te olvidas del cómo y de la forma. En este caso, gracias a Dios, nosotros la forma la estamos puliendo y a estas alturas del torneo creo que está bastante acentuada. Quisiéramos que siempre nosotros como entrenadores quisiera que fuera mucho mejor, pero dentro de todo estamos bastante contentos con eso. Y la potenciación y la evolución de varios jugadores que a estas alturas ni el más pistonizo pensaba que algunos jugadores hoy por hoy tengan el nivel que tienen, pero es netamente de los jugadores de fútbol. El creer en un modelo de juego, el creer en una idea de juego y sobre todas las cosas el creer que ellos son buenos jugadores de fútbol, sino que estaban relegados o estaban escondidos o no habían explotado las mayores virtudes que tenían ellos. En ese sentido, gracias a Dios lo han hecho este año y eso nos tiene peleando donde estamos peleando y sobre todo el grupo, ¿no? Yo me harto siempre de mi grupo. Yo tengo un gran grupo de chicos, a más de buenos jugadores que son. Nosotros buscamos siempre que sean buenas personas, porque en los momentos complicados las buenas personas son los que te van a sacar adelante. En los momentos complicados los buenos jugadores no te sacan adelante, sino las buenas personas. Estoy hablando no estrictamente en el campo de juego, sino en el entorno que a veces se da en todo equipo que llegan momentos difíciles, momentos complejos, momentos de dificultades, y es ahí donde las personas son las que salen a relucir, ¿no? Gracias a Dios la dirigencia ha hecho un buen trabajo también, nos ha dado todo lo que nosotros hemos necesitado para poder desenvolvernos de la mejor manera en el torneo y esperemos y aspiramos a poder llegar a nuestros objetivos. No nos sentimos nosotros que hemos ganado nada hasta el momento, si bien es cierto en los entornos se dice eso, pero nosotros estamos claros que para poder consolidar un buen año como equipo, como institución, nosotros tenemos que lograr algo, porque si no se quedará solamente en el que hicieron esto. Nosotros queremos llegar a algo para que quede consolidado el que 9 de octubre pudo conseguir algo. Dios quiera que sea poder llegar a una final. Estamos peleando, nosotros la vamos a pelear a muerte. Después, obviamente, hay rivales que juegan, hay entornos que juegan, pero de ahí nosotros, a nuestro interior... ¿Cuáles entornos, profe? Hay muchos entornos que juegan, muchos entornos, ¿no? Nosotros hay veces nos preocupamos, o sea, y nos da más miedo los entornos, los externos, que el mismo competir con cualquier rival. ¿Los árbitros? Los árbitros. Son muchos entornos. El arbitraje, aunque no lo creamos, tiene mucho que ver en todos los partidos que se pueda disputar. Entonces... ¿Se ha sentido afectado en el resultado con la puntuación que tiene hasta el momento por aquello? A veces sí. Para nosotros es increíble que en 2 partidos nos hayan pitado 3 penales y con el mismo rival. Entonces es difícil cuando nosotros jugamos contra Macará aquí, nos pitan un penal inexistente, se lo tapa Pinos y después nos vuelven a pitar otro penal que es inexistente igual.
Entonces, eso a cualquiera lo descontrola. Y terminamos empates cuando nosotros de repente ese partido lo podíamos haber ganado, más allá de que hayamos jugado bien o mal. Y de la puntualidad que tenemos, de los puntos que tenemos, yo creo que hemos perdido bastantes puntos. Nosotros hemos perdido bastantes puntos dentro de nuestro presupuesto que tenemos. Partidos que teníamos que haberlo cerrado no lo cerramos, partidos que teníamos que haberlo ganado no lo ganamos. Hasta la vez nos duele el partido que nos empate Melec en los últimos minutos, en los últimos segundos. Cuando estaba para 3-1 terminamos 2-2 en la misma jugada. Qué increíble esa En jugada. la misma jugada. Entonces son cosas que... Pero ya ese las prevé. no se le entrega Luna a Cabezas, pues estaba solo Cabezas. Y eso que son compadres, ¿no? Ahí lo liquidaba, profe, ahí lo liquidaba. Eso que son compadres. Entonces, esos 2 puntos hasta la vez nos están doliendo porque nosotros... Hay situaciones durante el partido que de repente tú dices, bueno, sí, pero esos ya estaban prácticamente en segundos. Y son desconcentraciones que a la final la terminas pagando caro y es por la misma inexperiencia o falta de jerarquía en un momento determinado. Y eso es lo que marca en el fútbol mundial, marca eso, la experiencia y la jerarquía. Porque de repente cuando tú no tienes mucha experiencia y eres todavía un poco joven, haces lo que hace Luna, haces lo que hizo Luna. Porque Luna le pega y le pega todavía, no le pega siquiera al palo del arquero, al otro palo, no, le pegas a él. Claro. Y ni siquiera lo mira a cabeza. Ahí es cuando dice Gary Estupiñán, la realidad del fútbol es el gol. No, y es la ansiedad. Porque el que ya tiene experiencia y el que ya tiene jerarquía, no tiene esa ansiedad que tiene el joven. En cambio, el joven, si se dan cuenta, el que tiene jerarquía... O sea, que eso lo dijo Juárez, estábamos comentando ese partido en transmisión. Y exactamente las palabras que dice el profe las dijo en la transmisión comentando Juárez. Lo mismo dijo. Se tomó una pausa más de Exacto. experiencia, claro. Exactamente. 3 segundos, decía Cookie. 3 segundos y definía bien. Y definías un partido. Y eso es lo que marca una realidad o otra realidad. Entonces, bueno, nosotros como 9 de octubre vamos a pelear hasta la final. Vamos a pelear lo que es buscar una final. Gracias a Dios, hasta los resultados nos ayudaron el fin de semana que perdimos. Y ahí estamos. Vuelvo a reiterar. Lo que más nos tiene contento a nosotros como cuerpo técnico y dirigencia es el haber potenciado a estos jugadores que de repente no eran tomados en cuenta antes y que hoy por hoy están hasta ya dejándonos sin equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos tiene contentos y tranquilos, que el trabajo se está mostrando. En esta conversación de amigos, porque siempre lo digo, esto es una conversación como que si estuviésemos en la sala de la casa o que estuviésemos en la esquina del barrio con los amigos hablando de fútbol, con un par de cámaras enfrente, ¿no? Y José me dejó ese vacío y por eso lo voy a retomar. Igual como pilares de la comunicación, informar, educar, orientar y en lo posible entretener. Casi siempre entretenemos, pero también buscamos orientar. De repente en esos grupos, dice el profe, yo me juego por mi grupo. Para mí ese es un grupo de personas espectaculares que no solamente me van a servir en este momento, sino también en la vida futuro. Pero se encuentran camerinos con grupos en que dicen, bueno, este de aquí no es yo en selección básicamente, o puede suceder en clubes también. Soy X, Y o Z, soy José Luis Perlaza, jugué tantos partidos, gano o vengo ganando en selección, por ejemplo, $50,000, profe, usted está ganando 8,000 nada más, y lo miran diferente, suele pasar, y va de la mano con el manejo de camerino. Sí, puede pasar. Es decir, por suerte a nosotros no nos pasó esto porque Gustavo lo que hizo fue viajar y encontrarse con los referentes de ese momento en la selección y incluso, no digo pedir un permiso, sino conversar para ver si se podía, porque estaba en el mote de que no se podía convocar jugadores nacionalizados. Entonces, como venía bien Drer, era la idea, entonces, como se había comentado, aquellos referentes, hubo una comunicación en la cual, no digo que dieron el visto bueno, Gustavo quizás, que lo que no quería era tener un mal camerino, como dicen ustedes. Entonces, si yo no consulto, o no pregunto, o no voy, y traigo así nomás, se podía concretar eso de tener un mal camerino. Por lo tanto, se pudo hacer esto y no, yo creo que nadie que vino y ganaba 20,000 o 30,000 y el otro que ganaba 2,000, hubo en ningún momento en el que yo no te doy importancia, vos sos menos, yo soy más y esto que aquello, así que por suerte se hizo un buen vestuario, se llevó adelante, pero bueno,
la segunda etapa, que fue a partir del 2016, no fue muy buena, ¿no? Eso es lo que siempre va a quedar ahí en qué es lo que pasó, ¿no? Cuando toca así, ¿cómo se lo puede manejar, pues, profe? Porque a técnicos nacionales le ha pasado. Sí, sí, pero a ver, yo tuve 3 jugadores en realidad. He elegido 3 jugadores que para mí en mi corta carrera en lo que es el fútbol profesional han sido pilares fundamentales en los proyectos que tuve. Estuvimos hablando de Diego Calderón, que jugó conmigo en Alianza Cotopaxi de segunda categoría, primera vez. Luis Aritama, que jugó en el Junior conmigo, y el año pasado que jugó Frickson Erazo, ¿no? Y los 3 eran mis capitanes. En este sentido, es mucho más llevadera el camerino, es mucho más llevadero los entrenamientos, es mucho más llevadera hasta la disciplina con ellos. Que hay veces cuando el dirigente quiere contratar a un jugador de ese nivel, dice, chuta, pero ¿será que vas a poderlo controlar? ¿Será que no va a dañar al grupo? A eso iba, sí, claro. No, es lo contrario, porque son jugadores que ya tienen otro nivel de educación, otro nivel ya de expresarse, otro nivel de ver la vida y el mundo en realidad. La madurez, exactamente, la madurez que tienen es increíble. Antes tú tienes que andar detrás de los chicos antes que de ellos. Los chicos, en cambio, tienen más egocentrismo que los que ya tienen algo consolidado en su vida. En cambio, los chicos, por el mismo ímpetu, porque son jóvenes, ahora lastimosamente las redes sociales... Por las redes, eso le iba a decir, hacer un las bien, redes. terminan haciendo un mal porque ellos ya se creen lo que no son. Entonces, hay veces hay que bajarlos un poquito a tierra. Entonces, más problemas hay con ellos. En cambio, los que son de vieja guardia, los que ya tienen... Otros códigos, una tal vida vez. hecha, y los que ya tienen más experiencia y más recorrido, con ellos es más se sobrelleva todo más fácil. Fueron mis capitanes, en realidad los 3 que nombré, y son jugadores que hoy en día siempre nos conversamos, siempre nos hablamos, y además de quedar la relación director técnico, jugador o jugador, director técnico, es la amistad la que prevalece. Y obviamente las diferencias económicas eran grandes entre uno y otro, eran grandes, pero el respeto como el de nadie, o sea, eso es lo que en realidad hace llevadero un grupo, y por eso yo me siento contento de que siempre que llega un jugador de esa jerarquía a un equipo y trata de unirlo, chuta, es bingo, ahí consigues los objetivos. Pero en cambio cuando llega un jugador de ese nivel y llega con poses o llega con egocentrismos y el yo, ahí es difícil la cosa, ahí es muy complicado. Y también se percibe cuando el técnico es flojo, seguramente, José, ¿no? Sí, el jugador es inteligente, el jugador sabe, el jugador... ¿Cómo? Por suerte, por suerte ambos han jugado, ahora están del otro lado, pero saben, el jugador percibe rápido. Pero, lo que decía el profesor León hace un Y momento... no se pueden dejar tampoco ellos. El mensaje tiene que ser claro, el entrenador. El mensaje, las cosas son de esta forma, no nos desubiquemos, vamos de esta forma. Usted le pasó, profesor, me imagino que, bueno, usted estuvo en Emelec, la selección, y hoy su convivencia en Manta, Puerto Viejo, diferente a todo lo que se vivió estando en la élite. Déjalo que cobre, déjalo que cobre. No sé ese mensaje. Sí, ¿no? pasa que hay un respeto, ¿no? Por decir que estuve en la selección, pero sí, trato de ser lo normal posible porque somos seres, somos personas ante nada. No es que porque yo haya estado acá soy superior a vos. Así es. Estamos conversando de persona a persona. Yo siempre trato de decirle que lo único que les pido a los jugadores ahora, que cuando yo estuve en Manta, ahora que estuve en Puerto Viejo, es que no pregunten cuando están afuera, sino cuando están adentro hay que matarse para no salir de ahí. Entonces no es que me tengan que respetar y la decisión que la tome yo esté equivocado, no. Vamos a hacer en conjunto. ¿Por qué no me pone, profe? Pregúntame por qué te puse. ¿Por qué te puse? Tal cual, pero bueno. El cambio, ¿cómo es lidiar con alguien que tiene un estatus de vida elevado, Emelec, la selección, a esta gente que la está remando de atrás? No, yo le decía, nosotros no tuvimos problemas de decir, pongo el ejemplo Antonio Valencia, que estaba en el Manchester, ¿no? O el mismo Montero, eran personas que integraban al grupo, que querían estar siempre citados, que querían estar con el grupo, que si muchas veces estaban lesionados pedían también venir y estar con todo. No noté la diferencia de que diga, bueno, sí, no, yo no puedo trabajar con vos porque estuve acá, en el más alto. No. Hay que darle lo mismo
pensando en que el jugador es el que te va a salvar siempre, ¿no? Porque nosotros siempre yo tengo una manera de ser, de decir, si el jugador no está bien, no responde y no gana, somos los primeros en salir, los técnicos, y ellos siguen quedando. Vos te peleás con el jugador, lo tratás de mala manera, pierden, el primero que se va es el jugador. No van a echar 27 jugadores, eso lo sabés vos, lo sabemos todos. Entonces, convivir el día a día con ellos, tratar de estar lo mejor posible para que ellos rindan, ganen los partidos y vamos a seguir manteniendo. Pero lo que creo que trata de decir José Luis es el cambio de un club bien sostenido a uno que no tiene los recursos. No, pero nunca hubo mal. Es decir, siempre que estuvieron los jugadores, nadie fue más que nadie, siempre estuvimos ahí. Quizás falto de cosas, pero Manta tenía 3 canchas para entrenar. Yo creo que Manta Liga, sí, más allá de que tenía un complejo prestado de Navia, han faltado pelotas, han faltado algunos conos, pero bueno, se han ido consiguiendo a medida que pasó el tiempo. Y obviamente que algunos jugadores hasta se han ido por la falta de pago, y eso perjudicó al interés de que había que salvar a Puerto Viejo, ¿no? Una linda plaza que se va, que pierde la categoría. Muy buena. Sí, muy penoso, la verdad. Sí, la verdad que a mí me costaba creer, me cuesta creer todavía, porque yo hace 5 o 6 años que estoy por acá, por Ecuador, y ver una plaza que se haya ido así de la nada, ¿no? Se fumó en 2 años, porque perdió la A y ahora perdió en la B, ¿no? Con elementos, incluso conversando con el profe, que estuvieron cuando salvó el descenso Barcelona. Todavía elementos de esa data en ese equipo. Estamos en Leyendas, donde siempre hay algo que contar, con Juan Carlos León y Luis Suárez. Viene también la parte chistosa, graciosa, de anécdotas, de evidencias, que seguramente hay muchas en ambos lados. Los camerinos afrodescendientes son siempre alegres, profe. ¿Le tocó mucho de aquello? No, es decir, en MLE una que siempre me quedó fue con Lastra y Polo Huila, ¿no? Porque en realidad a donde concentrábamos, en Samane, siempre el profe, el preparador físico, el petizo, el pelado, Figueroa, creo que es. Figueroa, siempre acondicionaba a la habitación de cada uno. Y en la de Lastra fue la más cómica porque le subió el televisor del mueble a la pared. Y bueno, entró él y le habían robado el televisor. No lo encontraba. Robó el televisor, pero estaría bueno que esté Polo Huila para contarlo cómo fue. Estuvo aquí, ya pasó por aquí Polo Huila. Hubiese gustado que lo cuente él mejor la anécdota, porque la contó tan chistosa que hasta el día de hoy me acuerdo que decía, el man entró de espalda, corrió la puerta con la parte de atrás y dijo, me robaron el tele. Y volvió y se fue. Me hizo ir el profe a mí. El profe me dice, Luis, anda a verlo porque yo lo dejé al tele ahí. Y fui y abro la puerta así. Levantó la cabeza y estaba ahí. Es decir, si no ves hasta esta altura, ves un cachito y estaba el televisor colgado en la pared como si fuese eso. Y vuelvo y le digo, sí está. Fuimos todos y dice, no está. Y miraba seguía ahí. mirando. Y bueno, y el profe le levantó de la pera un poquito así. No, le tuvo que levantar la cabeza. Pero la anécdota era de que cómo lo tiene que contar Willa, alguna vez le tienen que preguntar personalmente. Pero bueno, no, después en los vestuarios, bueno, siempre se hacen chistes y todo, pero... ¿Y a usted no le hicieron ninguna maldad? ¿No le hicieron comer iguana, alguna cosa de esas? No. Pasa que, bueno, uno iba mirando, iba comportándose con cada uno, como dijo Perlaza, de que va conociendo todo. Sondeando. Y uno que estuvo del otro lado, sabés todas las picardías que pueden hacer cada uno, entonces tenías que andar esquivándolos. Pero no, la verdad que... Usted lo salvó a Gaibor también, ¿no? A Gaibor, que lo votaron una vez porque lo confundieron con... Algo del ruido de la música. Sí, que usted le salvó. Contó Fernando Gaibor. Gaibor contó alguna anécdota de que pensaron que él era el que había puesto una música a alto volumen en una concentración, cuando en realidad era otro, y bueno. El profesor Gustavo Quintero salió y pensó que él estaba haciendo ruido, y él se fue de la concentración. Y dice, y el profe Luis Suárez fue a... Yo estaba ya por la mitad de Samanes y me fue a ver. No recuerdo. Pasa que Samanes era... Sinaloa. Había que cuidarse de todos lados.
sacar escaleras que había contra la pared para que no suban y se vayan. Concentrarnos día viernes a la noche para jugar el domingo por cómo llegaban. Pero la verdad que un grupo bárbaro después de todo lo que pasaba. Y tenerlo a estos motivados no era difícil, sino que a partir del sábado a la mañana cuando se levantaban daba placer ir a entrenar ahí con los jugadores que tenían Melega. Era chispa, todo el tiempo, broma. Y no eran bromas pesadas porque eran buenos pibes, ¿viste? Así que por suerte nos tocó una linda etapa, ¿no? Profe León, ¿usted? Debe tener algunas. Tiene muchísimas. Voy a decir dos nomás que más Según o menos. El inicio nombró tantos Nietzsche, esos Nietzsche. Desde Rieder Corozo yo recuerdo cómo era. Usted estaba en Emelec. No, es otro. Ese era Exxon. Exxon. Rieder, Ese es de los extraterrestres. esa Grueso, camada. desde allá vienen las anécdotas del profe León. Lo de Grueso, me hiciste acordar una ahorita de Grueso. El Grueso padre. El propio cabecemango. Cabecemango. Es mi compadre. Qué lindo. A ver, estábamos en un torneo con Barcelona. Fuimos a Colombia a jugar un torneo sub-18. Nos fuimos a Jamundí. Era en Jamundí. Llegamos ahí a una quinta, bien bonita la quinta, todo. Y Grueso siempre ha sido vago. Vago en el sentido de que él anda jodiendo por aquí, jodiendo por allá. Siempre andaba Se jodiendo. nota. Entonces él dormía en la misma habitación con Rieder, Grueso, los tres dormían en la misma habitación, los tres estábamos en la misma habitación. Y el profe Flavio, era el director técnico para el Perlaza, estaba en la habitación del frente. Chuta, entonces cogemos y decimos, oye, esta noche, decimos con Rieder, esta noche cojamos y dejémoslo afuera. Ya, pues ya todo el mundo estaba durmiendo, 10:30, 11 de la noche era. Cuando cogemos, nos vemos afuera, le cerramos la puerta. Cuando viene, pum, 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 pum. Nosotros ríenos acá, no le abrimos. Cuando, pum, y estaba aquí, oye, abre. Y yo le digo, yo no voy a levantar, levántate tú si quieres. Cuando, pum, sale el profe Flavio que estaba ahí al lado. Dice, oye, negro. Yo cuando escuché eso, yo me dormí, hermano. Ahí levántate tú. Ahí el profe Grueso, todas las noches, 9:30 de la noche, estaba en el cuarto ahí. Tempranito. Nunca más. Es que era increíble, era vago como le digo. Se escapaba. Se iba por todos los cuartos a estar jodiendo. Nosotros le decíamos vago en ese tiempo, andaba vagando por aquí. ¿No? Otra vez la dio un chico en Independiente. Nos fuimos a un torneo y ahí nos capacitaron también en Doha, en Qatar. Nos llevan allá, hicimos un torneo triseries. Habían chicos de la sub-16, sub-18 y sub-14. Allá jugabas con Qatar, con Doha, y jugabas con un equipo era chino era, un equipo chino. Bueno, primer día llegamos al hotel, todo bien. Bueno, pues el chico le dan, ya llegamos a medianoche, llegamos a medianoche. Entonces a un chico nos dan un refrigerio. Cuando coge, pum, los chicos se van a sus habitaciones, cuando después lo llaman al coordinador. Yo estaba con el coordinador ahí. Entonces lo llaman y me dice, profe, el microondas no quiere abrir. Dice, ¿microondas? ¿Qué pasó? No, que metí mi comida en microondas y no me quiere abrir. ¿Pero cómo así? Bueno, y el problema era que el único que sabía hablar inglés ahí era el coordinador nuestro. Por eso no se puede comunicar con nadie más. Entonces subimos con el coordinador. Cuando él había metido era la comida en una caja de seguridad, no en un microondas. Entonces, por eso decía que no quería abrir. Dios mío. Yo, que es un jugador seleccionado hoy en día. Primera. Es un jugador seleccionado. Entonces, son cosas y anécdotas que le da a uno el fútbol, y como tantas que hay una más. En la golpiza que se dio a la sub-20 también estuvo usted, ¿no? Preciado, sí. Que Preciado. agarró el banderín del córner. Pero ahí se defendió. Ahí se defendió porque la verdad que nosotros
no preveíamos que estábamos jugando en Uruguay. O sea, nosotros sabemos cómo son de calentón los uruguayos cuando pegan. A ver, nosotros sí teníamos en nuestro presupuesto ganarle a River, porque nosotros ya lo habíamos visto jugar. A pesar que ellos eran un biotipo tremendo, ellos parecían un equipo de primera. Entonces nosotros dijimos, esta manera nosotros le ganamos por fútbol. Y era semifinal, pues. Ahí fue que llegamos a la final. Cuando íbamos ganando 1-0, de ahí se vino un aguacerísimo y ellos nos hacen 2 goles. Y de ahí nosotros hacemos el 2-2 y hacemos el 3-2 a lo último. Me acuerdo tanto que el gol de Gonzalito Plata fue. 3-2 ganamos. Cuando ya termina el partido, y estos muchachos también imprudentes comienzan a celebrar. Y ya en saben, Uruguay. uruguayos. Cuando toda la gente se comenzó a venir, todo el equipo, y Preciado se queda ahí celebrando. Cuando se da cuenta está rodeado de 4, 5. Y en vez de venir hacia acá, él se va hacia allá, porque cuando se dio cuenta estaba todo lejos y lo tenían sobre el banderín. Pues. Cuando ya se da cuenta venían 4, pero a pegarle, no es que le venían indio a con amagar. lanza. No lo venían a amagar, le venían a pegar. Y él coge el banderín, no le quedó de otra para defenderse. Y cuando se le viene a lanzar uno, él sí también le lanza, él se lanza a darle, porque es la única forma de defenderse, no le quedaba de otra. Y ahí toditos ya vinieron, toditos los chicos. Y ahí se armó una del zafarrancho. Después ya terminada la cosa, ya había terminado. Y la araña, Moisés, ya terminado. Este muchacho coge y no sé qué cosa le dijo. Y otra vez en lo que entraba el túnel. Moisés así picado. Ahí es que nos expulsan a Renny Jaramillo y nos expulsan a 2, nos expulsaron a Renny y a otro, que nos dejaron sin 2 jugadores importantes para la final. Terminamos ahí, nos vamos donde los dirigentes y los profesores de ellos en el camerino, salimos, nos vamos donde ellos, le dijimos, discúlpenos, esto y otro, cualquier cosa. Y dijeron, no, tranquilo, te están disculpados. Llegamos al hotel, estábamos en el mismo hotel. Nos estaban esperando ahí, fuera del restaurante que nosotros íbamos a comer, ahí nos estaban esperando. Terminó en la calle el tema. En el hotel. Por eso, fuera del estadio ya. Chuta, y ahí tuvieron que mandar a ver vigilancia para que... Nos cambiaron también. Nos cambiaron de donde teníamos que comer nosotros porque la cosa era seria. Ellos no se quedaron tranquilos ahí. Es la anécdota del banderín del señor Preciado. Profe, su opinión, para ir cerrando este programa, de la selección actual. Usted que estuvo en el camerino, ¿qué proyección le ve al combinado nacional? Oh, bueno, porque más allá de los resultados que tuvo en los últimos 3 partidos, ganarle a Bolivia en 20 minutos, yo creo que no es que no tiene mucho análisis, ¿no? Porque después dice bien en los resultados que vinieron. Yo creo que es una buena proyección, tiene buenos jugadores, buenos chicos que se han o están creciendo en Europa y a medida que pase el tiempo y tengan mucho más partidos va a tener Ecuador una buena selección a futuro. Ojalá que clasifique porque eso también le da experiencia para estos chicos que en el próximo eliminatoria, en el próximo mundial van a crecer muchísimo, ¿no? Da alegría ver esa camada de jugadores. Se habla tanto de formación, pero se critica de que debe haber un recambio, de que deben haber jugadores nuevos, que las bases no se fomentan, pero llegan toda esa camada de chicos a primera división o a la selección nacional y todos le tiran palos con un mal resultado, profe. Porque somos resultadistas. Nada más. Porque somos resultadistas. Y no se dan cuenta que la selección hoy por hoy tiene una de las selecciones más jóvenes de toda la historia. Y que tiene selección para 10 años tranquilamente. El resto están envejecidas todas. De la cual también es parte en varios de los chicos el profesor León, obviamente. Por eso le pregunto, claro. El otro día estábamos viendo el partido con un compadre y me decía, ¿cuántos compadres usted dirigió de ellos? Eran 7 de los que iban a jugar titular. Entre ellos el de la caja de seguridad. Entonces, sí, da gusto y sobre todas las cosas haber puesto su granito de arena en cada uno de ellos. Pero sobre todo, lo que más le da satisfacción a uno es haber aportado con el fútbol ecuatoriano. Eso es lo más importante. El que estos chicos hoy en día, el profesor Alfaro pueda sin temor ponerlos a jugar, eso llena de satisfacción. Cuando antes tú que creías que a esta edad los ibas a poner a jugar, en el caso de los chicos que no llegan a cumplir no pasan los 20 años, perdón. Y es una selección muy joven que la diferencia está, obviamente, en que las selecciones anteriores no tuvieron tantos partidos internacionales como hoy en día tienen estos chicos que hoy en día están en la selección. Eso es clave, eso es importantísimo, porque por un partido de torneo internacional
tú justificas como 10 del torneo nacional. Entonces, ellos tienen mucha experiencia porque tuvieron la formación en selecciones y en torneos nacionales, que esto sí es importante que los clubes, porque no solamente lo ha hecho Independiente, sino lo han hecho varios clubes, que estos chicos le han dado partidos internacionales. Entonces, el miedo escénico se corta más rápido y eso es lo que les está dando a estos chicos sin miedo a dudar. Imagínate que hay jugadores ahí que fueron vicecampeones en la Copa Libertadores Sub-20 en Uruguay. Después llegaron y fueron campeones en el Sudamericano Sub-20. De la misma camada. Estoy hablando de la misma camada. Y después fueron a tercero del mundo. Y hoy en día están en selección mayores. Entonces tienen un proceso, en su corta edad, tienen un proceso de formación. Tú no llegaste a esos partidos en una categoría de esas, José. No. Era muy complicado. Claro. Recién a los 19 años pude salir a jugar un torneo ¿Y internacional. cuántos partidos tenías ya cuando llegaste a...? Se jugaba acá, pero no de la magnitud. A la magnitud de esos jugar muchachos, Copas ¿no? Libertadores, jugar... es una anécdota válida. Saber que te puedes pelear con un uruguayo en buena lid, ¿no? Claro. Saber que te puedes enfrentar a un uruguayo, que el próximo torneo a mí no me vas a ganar. Tú eres un uruguayo. Miedo escénico, que el que dice eso escénico. se depura. Va pasando y a medida que acá, en todos lados, ¿no? Yo creo que la experiencia se la gana en la cancha, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿y cómo va? Vas a poner uno de experiencia, otro juvenil. El juvenil se tiene que ir nutriendo en los partidos día a día, partido a partido, para que pueda tener la experiencia. Porque yo siempre le digo, un chico de 18 y vos pones un chico de 20, uno de 25 sin partido, tiene la misma inexperiencia que el otro. Es cuestión de que los chicos tengan partido, jueguen los partidos, y si son internacionales mucho mejor, ¿no? Y en el caso de los que están ahora en Europa les va a venir bien. Y si puede, y ojalá que llegue al Mundial Ecuador, mucha más experiencia todavía para el próximo, ¿no? Ustedes en la hora de decidir a los dos, por el error de Ramírez en el partido previo al partido de Colombia, lo sacaban como lo sacaban, o sea, no lo ponían en el 11 titular. ¿Tomaban esa decisión por ese resultado o lo sostenían? Mira, yo justo el partido anterior, creo, estábamos en Liga Pro mirando el partido y tuvo muy buena actuación de Domínguez, ¿no? Y todos decían, tenía que haber puesto Domínguez antes. Pero siempre el que no está es el mejor. Pero ¿qué pasaba si después de ganar 3-0 vos ponías a Domínguez y le pasaba lo que le pasó a Ramírez? ¿Por qué no lo dejaste a Ramírez, que viene de ganar 3-0? Nunca está conforme, pues uno estando ahí adentro, ¿por qué no dejaste a este? ¿Por qué no dejaron a aquello? Siempre le está así. Pero bueno, es el día a día del técnico, del preparador físico, del profesor, del entrenador de arquero, para decidir quién va, quién no va. Y más allá del resultado anterior. Yo creo que siempre, en el caso hablo de Gustavo, que siempre ha respetado que esté el que ataja en la altura, ¿no? Porque jugando vos en la altura tenés diferente óptica del arquero que está en el llano, cómo corre la pelota allá en altura, y si vos estás más acostumbrado a la altura, que nos pasaba con Domínguez a nosotros, preferíamos que siempre juegue Domínguez. Pero ¿qué pasó? Anduvo muy bien y tuvo que irse a México y perdió todo esto de la altura. Entonces era más difícil elegir un arquero que esté en el llano, que en el caso fue, y andaba muy bien Dreher, andaba muy bien Banguera, y por eso fueron los tres que estaban siempre para esta selección. A mi manera de ver, si la selección de Ecuador sigue jugando en Quito, tenés que tener un arquero de Quito. Porque ahí va Ramírez. a ser ahí donde va a ser la velocidad de la pelota, el pique de la pelota, todo el arquero la tiene un poquito más clara que el que juega en el llano. ¿Te lo sostenía o lo sacaba? Yo soy defensor de Ramírez, o sea, por eso lo pregunto. Que la gente le dio palo. Y no tienen en cuenta algo, que el profe lo sabe perfectamente. Ramírez está desde los 13 años siendo parte de selecciones juveniles. Desde los 13 años ese chico está allá. O sea, por sentido de pertenencia, por miedo escénico, por todos esos aditamentos. Pero hay muchos que se ensañaron con ese muchacho. Usted que lo tuvo, profe. Bueno, lo de la hazaña primeramente fue terrible y me hizo acordar mucho a cuando también le pasó lo mismo a Gonzalo Plata, cuando, no sé si ustedes se recuerdan que hubo un Panamericano en Colombia con el profesor Javier Rodríguez, que Ecuador ganando era campeón y Gonzalo se fueron a los penales y Gonzalo la quiere picar la pelota, cobrando el penal, él la quiere picar y el arquero se le queda parado y la coge. Y no pudo quedar campeón en Ecuador. Y me acuerdo tanto que la mamá de Gonzalo llegó allá al complejo, en ese tiempo en Independiente, y llegó desconsolada totalmente porque en las redes sociales lo hacían pedazos, había tenido que cerrar el Facebook y tantas cosas.
Entonces yo le dije, señora, esté tranquila, que esa misma gente que ahorita lo está haciendo pedazos, después va a andar pidiendo el autógrafo a futuro. No, es que esto no puede ser, él está desconsolado. Bueno, en fin. Somos resultadistas 100%, lastimosamente, y nos vamos a los extremos, no tenemos equilibrio. Ese es el problema de nosotros. Si cuando ganamos somos los mejores del mundo y cuando perdemos somos los peores. El problema de nosotros, creo que también de varios hinchadas de Sudamérica, es que somos exististas 100% y no mantenemos un punto de equilibrio, que ese es lo grave de esto. Y lo de la araña, chuta, era complejo en ese momento porque ese error condicionó el próximo partido. Lo condicionó totalmente. Más allá de pensar en el jugador, era el que condicionara el partido con Colombia, que era un partido muy bravo, muy complicado. Y de repente habían dos cosas ahí. O lo terminabas de sepultar, porque si no le iba bien, ahí lo sepultaba, o salía adelante. Pero yo creo que en este momento la selección no estaba para hacer ese experimento. Yo creo que no estaba. Yo soy uno de los que creo en que los equipos tienen que armarse de atrás hacia adelante. Y que obviamente, de las experiencias que se han dado, cuando Independiente llega a ser vicecampeón de América, la gran figura que me acuerdo fue Ascona. Donde yo me acuerdo que como fue con 40 años estaba él. Cuando llega a ser campeón de la Copa Sudamericana, fue Pinos, con la experiencia que tenía. Con esto no estoy descalificando a los arqueros jóvenes, pero estoy diciendo que siempre cuando tú armas un equipo buscando un proyecto de llegar a un lugar específico que tú te pones como meta, tú sí tienes que ver bien y apuntalar bien la defensa y el arquero. Es clave eso. Es clave cuando tú quieres. A nosotros nos pasó este primer semestre. Nosotros teníamos un buen arquero como Recalde. Es un muy buen arquero. Pero es joven todavía. Es joven. Y él, esa misma inexperiencia que tiene, hay veces te condiciona partidos que de repente son errores no forzados, pero son errores. Eso fue lo que buscamos con Pino para este segundo semestre. Campeón de América. Tener un poco más de experiencia y solidez en la toma de decisión, porque a la final la experiencia lo que conlleva es la toma de decisión. Eso es lo que conlleva. Tú dices experiencia es igual a la toma de decisión. Pero Bartés en el 98, después de salir campeón del mundo con Francia, cometió una cantidad de horrores, porque fueron varios. Pero no te juzgan como al joven. No Ahí te está la juzgan diferencia. como al joven. No te lo juzgan igual. Porque a la hora de tomar las decisiones igual terminó... Porque hubiese sido Domínguez el que falló contra Venezuela y no hubiese sido la misma crítica que con Ramírez. Esa es la diferencia. Y es lo que pasó, mira, que llega un punto importante, y vamos cerrando, pero llega un punto importante que no hay que dejarlo al vacío, de lo que dice Gonzalo Plata. Pasó mucho con Carlos Armando Grueso Jr. Sí. Ese chico discutido siempre. Fue el Resistido. Mundial 2014 y todo, y ahora es la figura de Ecuador paradójicamente, después de tantos años. ¿Pero por qué? Las velocidades que jugaba antes no estaban acorde a lo que él mostraba en su fútbol, creo yo. Y era jovencito. Por la juventud, precisamente, venía del modelo de Independiente del Valle. Lo que, mira cómo se va concluyendo la misma idea, lo que dicen ellos, en una selección se necesita gente que esté acostumbrada al modelo que hemos venido aplicando, y de repente ese grueso jovencito en el 2014 estaba diferente, pero no puede ser coincidencia que todos los técnicos lo terminen convocando. ¿Ustedes por qué convocaban, por ejemplo, a Grueso, profe? No, era un buen proyecto donde se lo veía. Nosotros teníamos, si bien a Pedro Quiñones ahí en la zona de volante, pero necesitábamos gente joven también porque sabíamos que tenías que hacer correr al rival, y no digo que Pedro no estaba a la altura, pero era un jugador del llano, y si bien él venía del llano, pero había jugado mucho tiempo ahí, así que bueno, nosotros queríamos siempre tener por lo menos uno por línea que sea de la altura para que pueda estar acorde, pero nosotros veíamos un perfil de Carlos para que sea el 5 de la selección. Ya Novoa también estaba ahí, no digo veterano, pero iban cumpliendo cada uno su ciclo, ¿no? Mira. No, se vienen ideas, ¿no? Y siempre me quedo con algo que decía el profesor León. La gente ve todos los que están en Independiente del Valle defendiendo a la selección, todo. Pero ¿cuántos de esos chicos que se quedaron, el profesor León, por haber formado, cuál dice, puta, este se quedó por algo, pero iba a ser una mega estrella?
y de repente tenían más talento que los que están. Exacto. Dice que le pasó mucho a Chocolate Medina, dice toda la gente que jugó con él, por ejemplo. Esos chicos, a ver si le damos los nombres para que, no sé, se valoren como lo que son hoy en día, quizás sin una oportunidad, pero que pudieran haber estado lo que están haciendo los de ahora. Lo que pasa es que, a ver, cuando tienes tanto talento en un solo grupo, siempre vas a tener que dejar la banca a alguno. Y estamos hablando del segundo nomás, peormente del tercero. Y en ese estar de que quiero jugar aquí en Independiente, en el caso de Independiente, quiero jugar aquí en Independiente y quiero estar aquí en Independiente, de repente estás perdiendo otras oportunidades en otros clubes, porque les pasó a muchos que no tenían oportunidades en Independiente. Me pasó con muchos jugadores que pasaron de estar en Independiente a ser figuras en otro equipo. Caso concreto, el caso de la Culebra Castillo. Me acuerdo tanto que en el tiempo de cuando llegó la regla del juvenil, él estaba conmigo en la sub-18. Pasó de la 16 conmigo, pasé a la 18 y pasó conmigo a la 18. Él tenía 17 años. Y entonces los juveniles para primera ya estaban. Cogieron alrededor de unos 5 chicos para juveniles en primera. Entonces este chico se vio que no podía jugar. Entonces me dice, profe, chuta, yo no voy a jugar. Dice, no me tomaron en cuenta como juvenil. Dice, profe, y yo creo que yo ya sí puedo jugar la sub-18, dice yo, pero yo creo que estoy para más. Yo le dije, mijito, ándate. Si tú te quieres irte, ándate, no te preocupes por mí, porque mucho él pensaba en lo que iba a decir yo. Entonces le decía, mijito, si quieres irte, ándate. Se cogió y se fue tanto, me acuerdo tanto que se fue a Liga de Loja. Y comenzó como juvenil en Liga de Loja. Fue campeón con Barcelona, fue estrella en Barcelona, hoy en día está jugando en México. Y de repente tiene más trascendencia que algunos que fueron titulares en ese momento y llegaron hasta primera categoría siendo juveniles en Independiente y no tienen la trascendencia que tiene él. Entonces eso es lo que termina pasando cuando hay demasiado talento en un solo lugar. No hay tanto cabida para tantos jugadores. Entonces tienes que buscar otros espacios. Ahí es donde la anécdota de Carlos Grueso. A ver, Carlitos llega a Independiente a la sub-16 como centro delantero. Entonces llegó a la sub-16, de ahí pasó conmigo a la sub-18. Estaba el profe Sevilla, me acuerdo tanto. Y el profe Sevilla no lo tomaba en cuenta. Lo tenía entrenando y estaba hasta decepcionado, me acuerdo, porque él más prefería entrenar en la sub-18 que estar en primera, porque no lo tomaba en cuenta. Llega Grueso padre en la época de Subeldía y me dice, compa, chuta, estoy necesitando un juvenil, pero un juvenil bueno. ¿A quién me recomiendan Independiente? Le digo, a tu hijo, pues. Me dice, a mi hijo. Le digo, ¿tu hijo? ¿Que no lo conoces a tu hijo? me dice, sí, me dice, habla serio, pues, compa, mira que yo soy profesor aquí, soy el asistente, me van en Camargo. Entonces le digo, llévalo a tu hijo. Tu hijo no juega en primera porque Sevilla no lo quiere nada más. Por lo tanto que Barcelona en ese tiempo se fue a hacer un microciclo allá a la Universidad Politécnica, allá en Quito. A la universidad, no era la Politécnica, fue a hacer unos entrenamientos allá. No, en 2010 era eso. Sí, fueron a hacer unos entrenamientos ahí. Vivimos en Quito todo el 2010. Entonces ahí lo llevaron a Grueso. Lo llevan a Grueso a probarse. No, fue después. En la de Grueso sí fueron ahí, pero estuvieron un tiempo, ¿no? Entonces coge Grueso, se prueba ahí y estaba todavía Independiente. Fue a entrenar 3 días y a Subeldía le encantó. ¿La gente independiente sabía o no sabía? Sí sabía. Sí sabía. Le encantó y ese mismo año queda campeón nacional con Barcelona. Ese año quedó campeón con Barcelona. Dese en cuenta de las cosas, o sea, claro. Hay espacios donde de repente, vuelvo a reiterar como comencé al principio, que mi error fue haberme quedado en Barcelona. Yo tenía que haberme ido de Barcelona. Y si me hubiese ido a la Sierra hubiese sido mucho mejor, porque en la Sierra hubiese tenido muchas más oportunidades. Entonces, cuando tú te quedas en un club donde supuestamente todo el mundo quiere jugar, ahí es cuando menos posibilidades vas a tener. Tienes que buscar, comenzar de abajo, comenzar con un equipo de perfil
más bajo, un equipo que sea más chico, entre comillas. A José Luis le pasó y después estaba arrepentido porque no lo querían dejar salir. Yo lo pensé así, pero después me pusieron esposa, ya aquí no te mueves. No, porque José Luis comenzó bien, porque José Luis primero comenzó en Audaz, después Olmedo, y después... Pero de Olmedo no lo querían dejar salir. Pero llegó donde tenía que llegar. O sea, él hizo los pasos como tenía que haber hecho para llegar. Claro. Porque si lo hacía al revés, de repente no hubiese trascendido tanto. Y hubieron otros también que llegaron jovencitos también, y bueno, pero vinieron de otros equipos. El caso, el que, si me recuerdas, que está en Estados Unidos, central de la selección. Fue en Estados Unidos, ahorita jovencito. Arriaga. Arriaga estuvo en Puerto Viejo, sin mal. Sí. Ese era de Hermen. Es lo que decía el profe León. El desconocimiento de la gente hace que hable cualquier tontería. Denis Quiñones, de una escuela de fútbol del suburbio llamada Veracruz. Arriaga, y se lo dije cuando fue invitado acá en Leyendas, toda la gente, hechura de Barcelona. ¿Cuál hechura de Barcelona? Eso fue curtirse la piel a Hermen Benítez, fue jugador de Hermen Benítez. Él lo lleva cuando estaba dirigiendo un equipo en Jipijapa, y de ahí pasa a Manta. Pero él nunca hizo nada en Barcelona, él lo promueve Hermen Benítez, así como hay tantos que vienen saliendo y que hacen esa escala, como dice el profe León. Es que es lo más importante. O sea, yo hoy en día, yo en lo que es formativas, en lo que son los chicos y aspiran, obviamente, claro, a veces es por lo mediático, ¿no? Estoy en tal equipo, este, otro, las redes sociales. Cuando no es así. El que es bueno va a llegar. No tanto así, ¿eh? Porque hay veces, No siempre, claro. hay veces te traen un extranjero ahí. Claro. A veces te traen un extranjero, como pasa en Barcelona, como pasa en MLS, como pasa en todos los equipos. Te traen un extranjero y a ver qué pasa. Cuando te das cuenta no tienes espacio y te dicen, bueno, ahí sí vas a ser prestado a otro equipo. Tienes que comenzar en otro equipo. Y si tú eres bueno, ahí sí, las palabras tuyas. Si tú eres bueno, vas a regresar. Claro. Porque vas a tener muchas más oportunidades. ¿Y qué es lo que le da al jugador? Lo que te cobrando da? a veces A mucho ver, más. No, claro. Al club. Claro. Lo tuvo allí, lo desperdició. Es que de y repente después... es el perder para ganar. Claro. Es el perder para ganar, porque yo prefiero no estar ganando en otro lado, pero estar jugando, al estar ganando y no estar jugando. Claro. Porque yo sé que voy a regresar, me están viendo, me están esto, y voy a tener oportunidades de cualquier equipo. Su idea futuro, profe, ¿dirigir qué equipo? ¿Volver a Manabí, volver a otro equipo del fútbol ecuatoriano o en Argentina? No, bueno, ahora estoy volviendo a la Argentina porque no ha salido nada, siempre conversaciones, pero sí, la idea es dirigir el medio ecuatoriano, es el que más conozco, obviamente, pero la idea es iniciar en enero porque me ha tocado las dos veces arrancar siempre desde atrás y con los jugadores ya puestos, con los que tenés y tenés que armar un buen equipo, hacer una buena pretemporada para ver hasta dónde se puede llegar. Al conocer el medio yo creo que es una gran ventaja, pero bueno, ojalá que sea así antes de irme y ya el fin de semana, si Dios quiere, voy a estar allá en la Argentina ya, ¿no? A ver si me saca el cuerpo otra vez, me esquiva. ¿Va cobradito, profe? ¿Va cobradito, sí o no? Todo depende hasta mañana al mediodía. Cuidado, profe, no diga nada. No, que ya cuando salga ya está en Argentina el profe. No, estamos esperando y bueno, ojalá se solucione todo entre hoy y mañana, porque ya mañana en la noche estoy saliendo a la Argentina, ¿no? Juan Carlos León, largo contrato el 9 de octubre. ¿O algún momento se nacionaliza otra vez Independiente del Valle y va a dirigir el primer equipo? No, ya te dije, es europeo que tiene que ser el técnico. Pero se viene el europeo. No, de una época para acá. Ah, ok. A ver, primeramente todavía no he arreglado con 9 de octubre. Si bien es cierto, nuestro presidente vitalicio dijo lo que dijo en redes sociales, pero todavía no hemos arreglado absolutamente nada. Todo está no hemos sentado ni a conversar. Por el momento no nos hemos sentado ni a conversar. ¿Usted se sorprendió cuando vio la noticia? Por supuesto, si me llamaron a felicitarme, yo no sabía de qué. Yo no sabía de qué. A prestar un billete. Que yo se lo dije a él, le digo, ¿qué has dicho? Si él se reía nomás. Entonces, todavía no, pero por el momento nosotros siempre nos hemos enfocado en objetivos y por el momento estamos enfocados en conseguir el objetivo con 9 de octubre. Estamos ahí y no vamos a desperdiciar la oportunidad. Luego ya veremos. Luego veremos qué pasa. Yo estoy muy agradecido con la directiva de 9 de octubre, en la que me abrió las puertas, la que me brindó la oportunidad, la que confió en mí y en mi cuerpo técnico. Y obviamente la primera opción la tienen ellos. Eso sí, ellos tienen la primera opción.
pero vuelvo a reiterar, todavía no hemos arreglado. Y no lo han hemos arreglado. tanteado, lo han llamado por ahí, profe. Sí, hay conversaciones. No, no hay conversaciones. Sí ha habido llamadas, pero no ha habido conversaciones hasta la vez porque mi prioridad es el 9 de octubre. Costo cierra. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Gracias a Dios hay oportunidades de trabajo que el profe lo sabe más que nadie, que es tan complejo. Hay veces llegar a diciembre y no tener nada es difícil no solamente para uno, sino para la familia. En ese sentido, gracias a Dios tenemos ahí opciones, pero obviamente la prioridad es el 9 de octubre y sobre todo lo más importante va a ser poder lograr algo importante para poder continuar con este proyecto que en realidad estamos muy contentos, estamos muy a gustos, pero hay que ver cómo termina todo, que es lo más importante. Depende de eso, entonces, la continuidad. O sea, de parte de los directivos, no sé. De parte de los directivos, no sé. Parte de ustedes, sí. No, de parte de nosotros, o sea, nosotros estamos contentos con el proyecto. Pero obviamente tenemos que sentarnos a conversar porque no solamente es la parte económica, sino también la parte deportiva. Claro. Porque de este equipo que tenemos hoy por hoy, el mismo presidente me está diciendo que casi se va a medio equipo. Entonces, sí es complicado. Sí es complicado porque ya tiene conversaciones con algunos. Entonces, sí es complicado volver de cero. Hay que rearmar un equipo y todo. Entonces, hay que ver muchas aristas que tiene el conformar un plantel. Hoy en día se está viendo cómo se está viendo el 9 de octubre, pero fue muy difícil al principio. Acuérdense que no ganábamos en 3 partidos y fue muy complicado el poder enrumbar al equipo como está hoy. Esperemos que se den las cosas como las estamos pensando y sobre todo las cosas terminar bien. Lo más importante para nosotros es terminar bien. Pero creo que ahí fue que vino, cuando una luca, ¿no? Después de esos 3 partidos que habían perdido. Cuando ganamos en Melec. Cuando ganamos en Melec. Ese fue Dani Luna que salió con eso cuando estaba nuestro presidente vitalicio ahí. Correcto, perfecto. José. No, contento de haber escuchado a estos dos profesionales. Muchas anécdotas buenas para el fútbol. No siempre es la risa. Y aprendizaje. Exacto, no siempre es la risa, siempre es instruir a la gente que desde dónde se empieza el éxito de las personas, ¿no? Que es de allá abajo, tratar de remar y remar, y son una prueba de aquello, ¿no? Y la gente seguro va a disfrutar este lindo programa. Profe, ¿cómo se sintieron Leyendas? Muy a gusto, gracias por la invitación y bueno, nada, ojalá que pronto nos veamos de nuevo por acá por Ecuador y agradecerles por hacerme sentir tan ecuatoriano ya, ¿no? Y aunque bajó de peso, pero está la salud mejor. No le preguntaste, profe. Claro, el tema del... ¿Desde cuándo tienes el problema en el corazón? No, fue en 2018, septiembre, donde en principio fue por una bacteria que yo tenía en los pulmones, que como que se me tenía bronconeumonía. ¿Cómo se descubrió que tenía 3 arterias tapadas? No sé, pero se descubrió a tiempo, me destaparon las 3 arterias, pero como comentaban o como se comentó mucho que me habían abierto y había sido corazón... ¿Qué le tocó hacer, profe? Tuve que abrirme la camisa ante todo para que vean que no es, porque fue todo por catéter en los brazos, por el brazo, perdón, y no fue nada. Yo lo venía comentando con él de que lo primero que le pregunté al cardiólogo era ¿para dónde voy? Si para quedarme tranquilo en mi casa o podía seguir dirigiendo. De hecho terminé dirigiendo y ahora estuve acá, así que decirle que está todo bien y que ha habido equipos a donde me han sondeado en el 2019, pero lo primero que preguntaban era cómo estaba con mi salud y sé que hubo gente que habló muy mal, después ya me enteré quiénes eran, de mi salud y por lo tanto no me querían contratar pensando que podía quedarme en el camino, en las canchas, pero bueno, nada. Sí, no quería decirlo, pero bueno, pero ya lo tengo, ya sé quién es y ojalá que no me lo cruce, no porque me voy a pelear, porque no me gustaría, no me gusta y ojalá que le vaya bien. ¿Pero con qué fin lo hizo, pues? No sé, la verdad que me cuesta creerlo. En su momento, cuando yo estaba ahí en el 2018 en Manta, no hemos tenido una discusión tan grande, pero cada uno tenía que ocupar su lugar y él no lo cubría. Entonces le hice saber que si vos tenés tu trabajo, hacelo tu trabajo y yo hago el mío. No sé si se ofendió, le molestó, pero sé que él es el que anduvo hablando muy mal de lo que me había pasado, por lo tanto ya lo dejé, ya está, no me interesa
pero al menos sentarme y aclarar el por qué lo hizo, nada más me interesaría, ¿no? Pero ya ahora pasó tanto tiempo que me siento mucho mejor y estoy con 13 kilos menos, jugando al fútbol, todo normal, así que... El problema es los asados, ¿no? El problema es mucho asado y mucha cerveza. El profe dice, todos mis amigos van con el asado, yo voy con mi tarrinita acá con pollito. Anda con una vianda para todas partes el profe. Pero bueno, no, como le decía él, el miedo no es tonto, ¿no? Así que ahora hay que cuidarse y es decir, no prohibido, pero cada tanto comer un asadito, pero sí la grasa, lo que es el alcohol y la sal, lo tengo más prohibido. Pero bueno, ya pasaron 3 años en la cual bajé 13 kilos y me mantengo en eso, ¿no? Imagínate al amigo que le prohíban también. Por ahora dejémoslo tranquilo. Al ausente. No, es que cuando ya salga el programa ya le ha pasado la tristeza, después tiene que ver la cápsula. ¿O no? El niño. El niño. Profe, ¿cómo se sintió en Leyendas? Muy bien, muy cómodo. En realidad, sí, un ambiente muy distendido y un ambiente seguro como para conversar. Eso es lo más importante. Cuando uno se siente en un entorno seguro, fluye todo, ¿no? Y haber llenado las expectativas sobre todo y haber quedado, creo, desvengado ¿Qué le decimos a Giovanni Salinas? ¿Qué le decimos? nuestro amigo Giovanni, un amigo, muy buen amigo. Y muy a gusto, y yo sé que tiene mucha audiencia en realidad, estoy al tanto de que tiene mucha audiencia. Desearles éxitos y bendiciones a futuro a todos ustedes, y esperemos en un futuro que ustedes lo crean necesario poder estar otra vez. La despedida de la gente, profe. No, agradecerle por todo lo que me han dado en estos casi 6 y 7 años de haber estado acá en Ecuador, no tan solo en Guayaquil, sino en Manta y en Puerto Viejo, y ojalá pronto podamos volver a estar, y éxito con lo que es la selección, ¿no? La despedida, profe León. Bueno, primeramente, salud para todos, que sea bendiciones y éxitos para todos, y que sigan sintonizando este gran programa, que en realidad no solamente se habla de anécdotas, sino también de muchas experiencias y de conocimiento, que eso es importante, y eso le da otra variante a lo que son normalmente los programas, ¿no? Que sigan apoyando este grupo de profesionales que es muy bueno, y que sigan adelante en cada uno de los aspectos que se pongan como meta. Hay que convencerle a Héctor Carabalí que venga. Héctor no quiere. No le vamos a mandar un mensajito. O personalmente tenemos que ir a... Hay que decir lo que Sí, no me invitó. No, algo pasó, dijo que había algún tema interno, pero ya está resuelto. no sé Si por aquí qué. ha pasado el 9 de octubre, estuvo Pinos pasó por Estuvo Jorge Delgado, que también fue el 9 de octubre. Pero no de actual, pues no hace 50 años, profe, pero estuvo el 9 de octubre. No, mentiras. Estuvo Jorge Pinos, estuvo el chico Mejía. Michael Jackson, que también estaba en su momento. Pero ahí no estaba el 9 de octubre. Estaba en 9 de octubre. Estaba en 9 de octubre. Sí. El chico Mejía. Otro más se me escapa. No. Ahí está. Y el profe. Tranquilo, que si no viene lo vamos a multar, entonces tiene que venir. No, y estuve conversando con el presidente, no sé si será el vitalicio, pero el presidente más joven, y me dijo también que en cualquier rato que tenga tiempo va a estar con nosotros acá en Leyendas. Buenísimo. No, él tiene mucha apertura, él no tiene... José, ahora sí, la despedida. Y el mensaje a su amigo. No, agradecerle a la gente que está pendiente de los programas. Le estamos llevando muchísima información, no solo la risa, la chacota. Ahora vamos a llevarles información para que la gente sepa cómo surgieron los Gonzalito Plata, los Ramírez y muchísimos jugadores. Experiencia del profesor con la selección, con Emelec, y todo eso a la gente le va a interesar muchísimo. Un saludo grande. Hasta un próximo programa, gracias. Permiso. Esta tercera temporada en Leyendas, tiemblen porque volvimos. ¿Y qué pasa? Y calladito, mucho burro también en el hacer. Con nuestros grandes invitados, porque el fútbol no es violencia. ¿Y por qué no te sonreís? Porque la perdí, ¿qué quiere que celebre? ¿Y cuál negrito de ton? Uno que ya camina así. Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de compartir momentos especiales. Leyendas, siempre hay algo que contar. Muchas cosas más que contar. Para la próxima, continuará.